últimamente se manejan mucho más porque ocupan menos espacio, ese equipamiento ocupa menos espacio en el consultorio y es más fácil también que el paciente se adapte. Cuando el equipo es acostado, el paciente siempre, si es claustrofóbico, siempre que lo están metiendo en una cámara y se puede mover y ya el movimiento del paciente va a deteriorar la calidad de la imagen. Bien, el sentado me gusta bastante, sobre todo para niños o pacientes de la tercera edad que mantienen a veces algún movimiento de falta de estabilidad, pero la mayoría de los equipos que hay actualmente son con el paciente de pie. ¿Ok? Eso es el tomógrafo según el equipamiento que tiene, ¿ok? Según la forma en que se ubica el paciente allí. Pero hay equipos que también los podemos dividir según lo que hace, ¿ok? Hay unos que son solo tomógrafos, solo hacen tomografía, no hacen otro tipo de imagen. Igual puede ser de pie, sentado o acostado, pero solo nos va a entregar una tomografía. Hay equipos que los llamamos dúo, que además de la tomografía, hacen una radiografía panorámica. ¿Ok? Entonces tenemos la tomografía, que de una vez sacamos otro tipo de cortes de allí, y tenemos la panorámica que ya habitualmente conocemos. Y los equipos tríos, que son los que ya actualmente se están comercializando más porque son más completos, más integrados, y son el que tenemos ahora en Cabima, nos permite hacer tomografía con BIM, nos permite hacer radiografía cefálica lateral y nos permite hacer la tomografía. ¿Ok? Esos son los equipos que actualmente se comercializan más porque son de pequeño espacio. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de pasar por el consultorio de IMAX y verlo. Es algo pequeño y nos da de una vez tres tipos de imágenes: 2D, 3D, laterales, frontales. Entonces, tener la oportunidad de que con la tomografía vamos a tener, además de ya un corte panorámico, vamos a tener reconstrucciones de nuestro paciente y ver hasta perfiles blandos del paciente. Bien, y hacer el corte justo en la zona que nosotros necesitamos. Y eso es lo que es la tomografía. Es como si tuviéramos una gran rebanada, un gran trozo de pan de sándwich y nosotros le hiciéramos cuantas rebanadas necesitemos y el grosor que nosotros queremos la rebanada. Yo un pan de molde de sándwich yo lo puedo picar en dos o en tres partes o lo puedo rebanar en múltiples partes, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros con la tomografía podemos tener el corte justo que necesitamos. Bien, nosotros podemos tener cortes sagitales, cortes frontales, cortes axiales. Es lo que llaman la reconstrucción multiplanar. Todos los tomógrafos del mundo, todos los software con que vayan a trabajar, y al final de hoy quisiera ver si podemos hacer una práctica con el software, que de hecho se les envió un enlace. Si no, María, porfa, se lo pasa. Me puedes pasar también por aquí por el chat del Zoom, para que descarguen una tomografía que fue tomada en Cabimas, en el tomógrafo, para ver cómo manejar el software, ¿ok? Porque una cosa es que mandemos a hacer la tomografía y otra muy distinta para saberlo aprovechar es que manejemos el software. Porque solo ustedes que tienen el conocimiento clínico del paciente, saben qué le duele, le duele, hace cuánto tiempo se hizo ese tratamiento, pueden visualizar mejor lo que necesitan de esa tomografía, le van a sacar mejor provecho. Al final de la charla les voy a mandar algunas imágenes que hemos hecho en el tomógrafo de Cabima y los reportes que se han entregado, porque son tal vez casos que un diente incluido, era muy obvio el motivo de consulta, pero realmente el odontólogo que refiere es el que sabe realmente el motivo por el cual el paciente necesita esa tomografía. Entonces la idea es que aprendan esa visión multiplanar. ¿Por qué le llama multiplanar? Porque tiene tres planos: el plano sagital, el plano coronal y el plano axial. Y la reconstrucción 3D, que siempre es muy bonita, muy ilustrativa, nos gusta mucho, nos sirve sobre todo para comunicarnos mejor con el paciente. El paciente va a entender más lo que es esto, que es más parecido a lo que él se ve en el espejo que esto. Esto lo entendemos tal vez más nosotros. Entonces, explicarle un tratamiento, qué necesitas hacerte, dónde te tengo que colocar el implante, que sepas cuánto hueso tienes poco hueso y por eso se justifica que te tengo que hacer un injerto de hueso, por ejemplo, eh, es la comunicación que se mejora con el paciente. Bien, pero es meramente ilustrativa. Nosotros no hacemos diagnóstico en esa visualización. En la visualización tridimensional puede ser de colores, puede ser más color hueso, muy linda, pero no podemos hacer diagnósticos allí. No podemos hacer mediciones, no podemos decir que el paciente tiene un defecto óseo o que tiene una fractura. Realmente para hacer diagnóstico deben hacerlo en estos planos. Cuando vean que algo les llama la atención, que me parece que es una línea, que puede estar una fisura, una fractura, un conducto accesorio, todo eso lo tenemos que ver en los tres planos. Yo debo posicionarme sobre ese punto que yo tengo la duda o la sospecha de algo y verlo de una vez en los tres planos. Bien, entonces vamos a entender un poquito cómo son esos tres planos y qué parte o qué rebanada del paciente nos va a dar. Bien, uno sería el plano axial. Entonces, teniendo al paciente, nos va a ir cortando al paciente
Podemos tener un corte inferior, un corte medio y un corte superior. ¿Bien? Que sería en este caso, aquí en el dibujito de arriba les digo más o menos a qué nivel se hizo el corte. Cada una de estas líneas rojas representa uno de los cuadros que está aquí abajo. Entonces, uno está más medio, uno está más basal, que sería la parte donde están los dientes, uno está en la zona de senos maxilares y uno está en la zona más arriba. Pero esa es la manera en que está cortado el paciente. ¿Cómo yo rebano el paciente? En ese plano axial. ¿Bien? La otra opción o el otro plano donde podemos visualizar a nuestro paciente es el plano coronal. Muchos lo asemejan con ver como una corona de un paciente. Sería una vista frontal. Entonces, en el paciente igual, yo voy a ver una vista antero-posterior. En el axial lo veo cefálico-caudal, o sea, de superior a inferior, y en el coronal lo veo de anterior a posterior. ¿Ven? Entonces, cada una de las rebanadas yo voy cortando el paciente desde la zona más anterior hacia la zona más posterior. Luego tenemos el plano sagital, que nos va a dividir el paciente en derecha e izquierda. Entonces, es semejante, si yo estoy justo en la línea media, sería un perfil como el de la cefálica lateral. Si me paro en la línea media, pero yo me puedo ir un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Un ejemplo claro es cuando quiero ver ATM. Ahí estoy en la línea media sagital, pero yo luego me desplazo hacia la derecha y veo mi articulación derecha, o me desplazo a la izquierda y veo mi articulación izquierda. Y otra función que tienen los software de odontología, del tomografía con BIM, que eso sí no lo tienen los médicos, son los cortes paraxiales. También les dicen transaxiales o les dicen ortorradiales, que son fragmentos más pequeños justo del diente o de la zona donde ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Entonces ahí se ve con separación que ustedes deciden cómo la quieren ver. Yo quiero cortes cada 1 milímetro, cada 2 milímetros, cada 5 milímetros, para rebanar esa zona donde yo siento que hay algún interés para mí de definir. Entonces, esas son las rebanadas que yo les decía del sándwich, ¿no? Si yo en un pan de sándwich, de molde, le coloco una aceituna antes de hornearlo, luego tal vez no sé dónde quedó y yo tengo que rebanarlo en los pedazos más chiquititos para poderlo conseguir. Yo personalmente cuando reviso una tomografía lo hago en el espesor mínimo que me dé la tomografía. Si es 0,1, lo reviso en 0,1, porque no quiero que que se me pase ni 1 milímetro de la evaluación que yo estoy haciendo. Entonces voy evaluando milímetro a milímetro. Hay personas que lo hacen cada 5, pero entre 5 y 5 se me puede pasar una lesión de 3 milímetros que no vi. ¿Ok? Entonces a veces por rapidez lo quieren hacer de 5 en 5. Y ahí también la diferencia cuando les mandan un corte a que cuando lo visualizan ustedes. Cuando les envían un corte de algún centro, tal vez les están cortando lo que el técnico que tomó la imagen consideró que era la mejor imagen. Pero ustedes que conocen al paciente tienen que saber en qué milímetro de ese diente, por ejemplo, un tratamiento endodóntico que sabemos que por 1 milímetro nos podemos sobrepasar o quedar cortos en una endodoncia, necesitamos ver ese detalle. ¿Bien? La otra ventaja es que nosotros podemos hacer nuestras propias imágenes panorámicas cuando tenemos un tomógrafo. ¿Ok? Generalmente el espesor de las panorámicas que habitualmente nosotros recibimos en la consulta es de 20 milímetros de grosor. O sea, en 20 milímetros todos los equipos toman lo que es los dientes desde vestibular hasta lingual o palatino. Pero algunas lesiones están más hacia vestibular o más hacia lingual. Un diente incluido puede estar más hacia vestibular, ¿cierto? Entonces, con las imágenes panorámicas que nosotros construimos dentro de la tomografía, podemos decir dónde queremos la panorámica. Si yo la quiero más gruesa o más fina, como el ejemplo que está allí, que dice 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, y de acuerdo al grosor, vamos a ver estructuras o no. ¿Bien? Lo normal que nosotros estamos habituados es esto, 20 o 30, ¿ok? Bien gruesita, pero a veces no se ve el detalle, por ejemplo, del canal dentario, no se ven ciertos detalles que son de milímetros de menor calibre, ¿bien? Y lo tercero es lo que les decía, la reconstrucción tridimensional. Podemos tener en 3D una foto, una gráfica de nuestro paciente, una ilustración de que es nuestro paciente, y eso lo entiende él mejor. Entonces, a veces hacer propuestas de tratamiento es más fácil mostrarle algo así al paciente, que él entienda que es el lado derecho, que le falta un diente, o que tiene una patología acá, yo necesito restaurarla. Es preferible hacerlo en reconstrucción 3D. Pero el tamaño de esa reconstrucción, de esa tomografía, también nos va a variar en la calidad de la imagen que nosotros tenemos va a diferir o va a ir inversamente proporcional al tamaño. Bien, entre el tomógrafo sea más grande, la calidad de la imagen va a disminuir, ¿ok? Entonces yo puedo ver el cráneo completo, veo todos senos maxilares, órbita, senos paranasales, puedo ver vías aéreas, pero no va a tener la calidad para yo descartar si hay un cuarto conducto o hay una fisura. Y eso nos pasa a muchos colegas que nos solicitan
cráneos completos, porque bueno, ya que se va a irradiar, ya que está apagando, quiero verlo todo. Pero descártame si hay un cuarto conducto. No puedo. Entonces, muchas veces en el informe yo coloco no se visualiza. No significa que no esté, sino que en esa calidad de imagen yo no lo puedo visualizar. Esto sería una tomografía de cráneo completo, de 400 micras, que es el tamaño del voxel cuando es una tomografía que se ve toda la cabeza. Entonces, la calidad de imagen es inferior a que si yo pido una tomografía pequeña de zona donde se puede ver mayor detalle. Bien, no significa que uno sea malo y que el otro bueno, va a depender de lo que yo necesito. Si yo quiero colocar implantes, tal vez no necesito ver tanto detalle, solamente medir entre las corticales, vestibular y lingual y me sirve, porque necesito hacer mediciones y ver calidad de hueso. Bien, pero si voy a descartar si el diente tiene otro conducto o el diente tiene una fisura, sí necesito esto o más pequeño que esto. Bien, va a depender de eso. El tomógrafo que tenemos ahorita en Cabima, el tomógrafo de IMAX, es un tomógrafo de volumen pequeño, 4x4, 5x5. Se puede hacer unión de dos volúmenes, es decir, yo puedo tomar tercer cuadrante y cuatro cuadrantes y unirlo, ¿ok? Y nos va a quedar algo parecido. Pero ya tenerlo cráneo completo, estamos haciendo convenios con el centro de Imagolab en Maracaibo para que nos acepte a un buen precio los pacientes de IMAX que vayan para allá cuando necesiten ampliar un estudio. Es decir, si ustedes solicitan una tomografía en IMAX y tienen una lesión y no se ve hasta la rama y quieren un volumen más grande, la idea es que lo envíen a Maracaibo, pero ya vaya a un precio reducido porque se han tomado la panorámica con nosotros y se han tomado la tomografía y ya tienen el diagnóstico. Y sería una ampliación del estudio que ya tiene el paciente. Y entonces, de esa de la calidad de la imagen sí quiero que lo quede muy claro, porque muchas veces, claro, para ver una endodoncia necesito esto, pero si es un implante no me importa si se ve así o si se ve así. ¿Bien? Esas micras, ese tamaño del voxel va a depender de la resolución y la calidad. Entonces, lo ideal es que nosotros trabajemos con el que nos dé respuesta a lo que necesitamos. Lo normal es trabajar más o menos en esto. Esta es la calidad que tiene un unimaxilar o un bimaxilar, que sería algo así. Muchas veces nosotros comparamos esto de los voxels con los píxeles. Y cuando compramos un teléfono, queremos el teléfono con la mejor cámara, con la mejor resolución, porque se me pixela la fotografía. Esto es pixelarse una fotografía, ¿verdad? En voxel es el problema. Cuando nosotros tenemos un voxel muy grande, se van a ver así. Voxel son todos los cuadritos, son unos cubitos que forman la imagen. Es la unidad mínima con que se forma la tomografía. Entonces, entre más pequeño sea, ahí también hay cuadritos, pero fíjense que la diferencia, cómo se ve aquí y cómo lo logramos a ver acá, que es un voxel más pequeño. Entonces, entre el voxel sea más pequeño, tiene muy buena calidad. Entonces, si yo quiero ver un tercer molar incluido, quiero ver si está cerca del dentario, porque voy a hacer la extracción de ese tercer molar, me sirve una zona pequeña. No necesito un bimaxilar, ni mucho menos un cráneo completo. Me va a dar la calidad de resolución. Si voy a hacer un implante en una sola zona, me sirve esa calidad de imagen y esa ventana de adquisición mucho más para endodoncia. De hecho, es lo más recomendado para endodoncia, que sea ese volumen pequeño para un cuarto conducto, para una fisura, una fractura, retratamientos que hacemos una endodoncia y fracasa, y realmente no vamos a ver en la periapical que había una fisura o fractura que estaba condicionando que eso a la final no iba a funcionar. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, me van parando y lo vamos haciendo de una vez. No esperen hasta finalizar, sino que me van diciendo y así a mí me da tiempo de tomar agua. Ujú. Bien, otra de las preocupaciones que hay con la tomografía es el tema de la radiación, que mucha gente le tiene miedo, tanto los pacientes como los colegas me han dicho, no, pero es que es mucha radiación. Y realmente esa tabla que les estoy mostrando es vieja, del 2000, creo que es 2003, 2023, y ya los equipos están mucho más avanzados cada vez más. Ya en ese entonces se veía que la cantidad de radiación que tenía una panorámica digital era menor, que es la que estamos utilizando ahora en Cabima, es mucho menor a lo que es una panorámica convencional, ¿bien? Y la tomografía en comparación con ella no tampoco difiere mucho, sería como tomarse tres o cuatro panorámicas, ¿bien? Miren, una seriada completa de periapicales tiene más radiación, 150 milisievert, que una tomografía, ¿bien? En cambio, ya subir a un TAC médico, una tomografía médica, sí tiene, duplica, triplica la radiación que tenemos. Entonces, ese temor tal vez viene por eso, porque la radiación que teníamos con los tomógrafos médicos helicoidales es bastante superior al del tomógrafo Combin. Pero el Combin, además de que la formación, la estructura para formar de la imagen necesita menos radiación, la tecnología ha avanzado tanto que los sensores captan con poca radiación la información que nosotros necesitamos. Y muchas veces, otra
otro símil que le tenemos que hacer al paciente para que entienda es que muchas veces con un vuelo comercial, tal vez que si se montan desde Caracas a Bogotá, van a tener más radiación que tomándose una tomografía. Nosotros todos los días recibimos radiación, tanto del cielo, del suelo, de una fruta que nos estamos comiendo, todo tiene radiación. Aquí lo importante yo creo que de la radiología es entender y cómo utilizarla, pero sobre todo aprovecharnos de ella, aprovecharnos que nos puede dar una imagen. Todas las imágenes tienen que estar justificadas. Por eso también les hago mucho hincapié que cuando envíen un paciente, envíen la orden que justifica por qué están pidiendo una tomografía o por qué están pidiendo una panorámica. Porque sospecho que tiene un diente incluido, porque tiene dolor en esta zona y necesito descartar o saber qué tiene. Pero tiene que tener una justificación. Eso sí es importante. Independientemente que la dosis sea baja, nosotros tenemos que irradiar al paciente con un beneficio, que el beneficio del diagnóstico supera a lo que puede causarnos la radiación. Bien. Entonces, luego de esa introducción como que teórica, que yo creo que es un buen repaso también de lo que vimos tal vez en pregrado, Pero, pero dígame. Mónica, yo tengo ganas que amplíes el punto de las embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, y el tema de la radiación, ya que estás tocando la exposición. Chévere. Mira, en general, lo que se le indica a las embarazadas es que si tienen un tratamiento que hacerse, lo digo para todo tipo de examen, periapical, panorámica o tomografía, si tienen un tratamiento que hacerse que necesita en el momento por dolor, como nos ha llegado ya a IMAX una paciente que tenía dolor, se justificaba que necesitaba hacerse. De hecho, lo hemos hablado con ginecostetras y nos mencionan eso. El estar la paciente con dolor afecta más al feto que el efecto que puede tener la radiación. Y aparte de eso, todas las pacientes vienen, se le coloca un delantal plomado, entonces que va a evitar la radiación. Otro punto que también lo pueden ver en la literatura que comenta sobre esto de mujeres embarazadas haciéndose tratamiento, haciéndose procedimientos de radiación, es que la radiación de nosotros va enfocada en la cabeza. Nosotros no irradiamos hacia abajo, ni del cuello, ni mamas, ni mucho menos al vientre donde está el feto. Entonces la radiación no va enfocada, no va orientada hacia allá. Segundo, se utiliza igualmente un delantal plomado, un chaleco plomado. Tercero, los equipos están con mucha menos radiación. Estos equipos nuevos tienen mucha menos radiación que los de antes. Y tercero, se justifica si la paciente tiene algún dolor, alguna molestia. Yo soy del particular que a pesar de que tengamos el chaleco plomado, que el equipo sea de los más nuevos y tenga poca radiación, que si es un procedimiento estético, es que me voy a hacer carillas porque me voy a hacer un blanqueamiento, oye, eso puede esperar. Puede esperar unos 6 meses, unos 4 meses que te falta para tener el bebé. Pero si la paciente tiene dolor, y nos ha pasado, ya han tenido fracturas, han tenido quistes y hay que hacerles procedimientos. Y de verdad que la paciente nos dice, no puedo dormir, no puedo tomar analgésicos fuertes porque estoy embarazada, necesitan tratarse. Se justifica. Por eso le decía, mientras se justifique por qué el procedimiento se hace. Bien, pero independientemente de eso, se toman todas las medidas igual para que no haya problemas ni para la mamá ni para el feto, ¿no? Se coloca el delantal plomado y la radiación va, de hecho, la radiación va en ángulo negativo, va de abajo hacia arriba, ni siquiera va así, que pudiera, pero no, todo va en cabeza y cuello, no tiene orientación hacia la panza del bebé, así que ahí no va a haber ningún problema. Bien. Ahora, vamos a empezar a ver qué nos sirve entonces la tomografía. Como les decía un principio, hay cosas que son bastante obvias, ¿no? Ahí vemos cuál sería el motivo de que envían al paciente. A pesar que tiene otras situaciones que nos llaman la atención, que pudieran estar también condicionando dolor o molestia, miren lo cerca que está del nervio. Bien, aquí lo obvio va a ser el implante. Entonces, por más que sabemos, está en seno maxilar, el cirujano que va a hacer la extracción de ese cuerpo necesita saber la ubicación. ¿Por dónde voy a entrar? ¿Voy a entrar más hacia vestibular? ¿Voy a entrar por palatino? ¿Realmente está en alguna estructura? ¿Sale por fosas nasales? Entonces, para saber ubicaciones precisas, hay cosas que se necesita tener la tridimensionalidad de nuestro paciente. Bien, entonces, hay múltiples indicaciones por las que podemos hacer una tomografía. Si tenemos una situación en senos maxilares, la articulación temporomandibular, ver lesiones óseas de todo tipo, odontogénicas o no, el estudio de implantes, que yo creo que es una de las más utilizadas. Yo creo que de las tomografías que nosotros vemos en general, obviamente aparte de IMAX, yo trabajo para otros centros procesando las tomografías y yo creo que el 70-80% son para implantes. ¿Ok? Gran parte es por el fracaso de implantes, por complicaciones de colocaciones de implantes, algunos otros por patología, pero la mayoría es para planificación previa a implantes. Porque algo que sí tuvo la tomografía es que empezó a disminuir la cantidad de errores de la colocación de implantes con panorámica, que solamente nos dábamos cuenta la dimensión que había desde la cima del reborde
hasta la basal mandibular o hasta el seno maxilar si era superior. Y con la tomografía nos damos cuenta que el reborde tenía una S o eran estos rebordes en filo de cuchillo y el implante caía en piso de boca. Entonces el implante es uno de los más utilizados. Ortodoncia con dientes incluidos, que ya les voy a mostrar unos casos. Localización de piezas incluidas, terceros molares. Endodoncia fueron de los primeros que no querían, precisamente porque eran campos muy grandes y no les daba tanta información. Pero ahora con estos campos pequeños de tomografía con tanto detalle, se ha aumentado el número de los tratamientos de los endodoncistas que solicitan tomografía. Evaluación periodontal, porque si bien es cierto, estos pacientes periodontales se les hace mucho la seriada completa, nosotros hay defectos óseos que no vamos a ver con una periapical. Y si hay una tabla ósea o una cortical vestibular o lingual en dehiscencia, una fenestración, no lo vemos con la periapical. Entonces, con la evaluación periodontal con tomografía podemos hacer hasta el mismo sondaje, la misma medición de qué defecto óseo y cuánto milimétricamente estamos perdiendo de hueso. Traumatismo, fracturas dentarias, fracturas maxilofaciales, obviamente. Calcificación de tejidos blandos vemos también con bastante frecuencia. Un sinfín de cosas. Y entonces la idea es compartir hoy con ustedes algunos casos hemos visto donde se puede aprovechar el uso de la tomografía en la parte odontológica, en cada una de estas especialidades. Por ejemplo, en ortodoncia, como le decía, dientes incluidos. Entonces, sabemos desde la panorámica que ahí hay un diente incluido, pero ¿está causando reabsorción en esos dientes? ¿Está molestando tal vez al central, al lateral? ¿Cómo sacar ese incluido? ¿Cómo sacar ese canino? ¿Lo sacamos por vestibular? ¿Lo sacamos por palatino? Es mucho más obvio si lo vemos acá. Y bueno, mucho más entendible para el paciente que tenemos que abrirle por el paladar para sacarle esto. Bien, entonces es también una manera de comunicarnos con ellos. Entonces es bastante común y frecuente esto, caninos incluidos, que los vemos obviamente en la panorámica. El que menos sepa de odontología ya sabe que hay unos dientes que están por allá arriba, ¿cierto? La idea con la tomografía entonces es evaluar exactamente dónde están. Y muy importante, sobre todo en esto de caninos incluidos, muchas veces hay curvatura apical. O sea, algunos los quieren traccionar o los quieren extraer porque no tienen posibilidad de traccionarlo a una zona en la arcada dentaria y cuando van a hacer la cirugía no pueden porque tienen una curvatura en el ápice que termina siendo un gancho que complica un poquito la cirugía. Entonces, lo importante de toda tomografía es siempre tener estos tres planos, coronal, axial y sagital. Bien, ahí pueden ver en las tres dimensiones al caso, al paciente, al diente. Aquí vemos que está entonces con una pequeña, una fina tabla por la cortical palatina. Aquí también lo vemos. Vemos la relación con el diente vecino que por muy cerca que está, no lo está reabsorbiendo. Y bueno, y ahí se ven los dos cómo van emergiendo por palatino. Nosotros tratamos como protocolo hacer un corte de cada uno de los dientes que salen en la tomografía y verlo en su eje mayor, que es una de las cosas que les quiero mostrar en el software. No es lo mismo que yo rebane con la misma angulación todos los dientes, porque el canino tiene una angulación, el premolar tiene otra, el molar tiene otra. Entonces tienen que irse angulando cada uno en la angulación correcta. Entonces aquí está un corte en el eje mayor de cada diente, el 21, el 22, el 23. En el eje mayor yo logro ver desde la corona hasta el ápice, ¿ok? Viendo uno a uno cada uno de los dientes que está allí. Y es la idea de la evaluación con la tomografía, verlo cada uno en su eje. Y bueno, lo que les comentaba, la representación volumétrica que a los pacientes les encanta. Bien. Con los dientes incluidos, con los pacientes infantiles, nos pasa mucho eso de verificar que en la panorámica vemos un montón de dientes y verificar cuáles dientes entonces vamos a dejar en boca y cuáles vamos a extraer. Entonces, hay la posibilidad también de hacer segmentación de esos dientes y poder explicarle al paciente cuál tengo que sacar, cuáles son supernumerarios, cuáles van a permanecer, porque es el diente que realmente tenía que estar allí, que en este caso pudiera ser el canino. Entonces, la tomografía da la opción de hacer segmentaciones. Si ustedes tienen la posibilidad de segmentar cada uno de los dientes, se envía la tomografía a un software de inteligencia artificial y segmenta, esto se supone que es un video, y no corre. Bueno, ahí había un video. La idea es que él va a segmentar cada uno de los dientes, fíjense, en un color. Y yo puedo planificar entonces cuál es el diente que yo necesito sacar, cuáles voy a dejar. Ahí es evidente la ventaja de utilizar la tomografía con PIN para el diagnóstico, para saber cuál es la anatomía real que tiene el diente y verificar si es un diente supernumerario, que generalmente tiene una anatomía un poquito más variada, verificar si está tal vez reabsorbiendo alguna pieza, si tiene posibilidad de erupción o no. ¿Bien? Es una de las ventajas. Y esto se puede hacer con cualquiera de las tomografías que se toman en IMA.
se le pasa al software de inteligencia artificial y él nos hace la segmentación. Y eso le encanta al paciente, ver eso en 3D. Lástima que el video no me está corriendo. Bien. Entonces, en dientes incluidos hay un montón, desde canino, terceros molares, y esa evaluación que, como les repito, nos permite descartar si hay una reabsorción de esos dientes vecinos o no. Porque aquí está el espacio, ya con ortodoncia están consiguiendo el espacio necesario y bueno, le colocamos un botoncito y lo vamos traccionando. Pero ¿qué pasa con ese lateral? ¿Hay posibilidades o hay de traccionarlo? O si no, muchas veces con ortodoncia hay una mala angulación de la pieza dentaria cuando hacemos ese tip y se nos va la raíz hacia vestibular, ¿ok? Y hay una exposición de la raíz por la cortical vestibular. Entonces, eso solamente lo podemos ver con la tomografía con BIM. Ver si está por palatino, cómo mejor sería la erupción y cuál sería la relación con las piezas que están vecinas. Como les digo, segmentarlo y poder separar entonces en color cuál es el diente que vamos a tratar y planificar su vía de erupción. De hecho, ahora con la parte de odontología digital, que al final voy a hablar un poquito de eso, podemos planificar tratamientos y hacer cirugías guiadas, guiadas ya planificadas previamente por odontología digital, por software de odontología digital. Tener la oportunidad de identificar entonces cuáles son los dientes, cuál necesitamos extraer y ver ese corte de cada uno de los dientes para saber si están reabsorbiendo o no, si está por vestibular, si está por palatino y si esa erupción viene por la vía de erupción habitual o necesitamos ayuda, necesitamos tal vez extraer alguna pieza para facilitar la erupción de ese diente. Bien. Muchas veces yo creo que todos hemos tenido un casito de que permanece ahí el diente temporario y no erupciona entonces el permanente. Pueden haber supernumerarios que nos complican también el espacio disponible para la erupción de las piezas dentarias. Entonces, verlo en tomografía con BIM nos va a ayudar mucho a definir exactamente qué movimiento vamos a hacer. Sobre todo en ortodoncia también quieren a veces hacer movimiento y el perfil periodontal del paciente no les permite entonces hacer ese movimiento porque van a hacer una fenestración de la tabla. Y con la radiografía panorámica no lo vemos. No podemos descartar si la tabla va a aguantar ese movimiento y no va a intruirse en el seno maxilar o no va a salir ese diente por vestibular. Últimamente se están utilizando mucho los microtornillos para anclaje esqueletal para hacer ortodoncia, ¿ok? Que desde esos tornillitos colocan unas ligas y hacen esa tracción de grupos dentarios. Pueden, por ejemplo, colocar los 4 incisivos y traccionarlos más hacia distal, más hacia atrás. Pero muchas veces he visto la complicación de que esos microtornillos lo colocan donde hay raíces, ¿bien? O lo colocan en zonas donde no hay suficiente hueso para colocar el microtornillo. Entonces, con la tomografía pueden evaluar exactamente cuánto diente tienen, cuánto hueso tienen disponible para colocar el microtornillo, en el caso de que sea, por ejemplo, en el paladar, que se coloca también para hacer una disyunción palatina, lo pueden ver en la tomografía con BIM. ¿Mm? Lo que le comentaba de hacer movimientos dentales sin evaluar cómo están las tablas óseas de nuestro paciente. Fíjense en este caso, arriba una radiografía panorámica, un paciente con ortodoncia, con bracket, y cuando hacemos los cortes de cada uno de esos incisivos, de esas piezas dentarias, fíjense cómo están, muy a vestibular, con una tabla bien desgastada, de hecho no veo absolutamente nada de tabla lingual, entonces ya el diente ortodónticamente tal vez el paciente en boca se lo ve bien alineado, todos uniformes, pero ¿dónde está el hueso de soporte? ¿Dónde está el hueso que va a soportar a ese diente después que retiremos la ortodoncia? No tiene allí ya una tabla lingual que lo soporte. Bien, entonces interesante acompañar el tratamiento con una tomografía o hacer una previamente para saber si realmente nosotros podemos hacer fuerzas ortodónticas de alto nivel y que el diente lo vaya a soportar y que el hueso lo vaya a soportar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Por ahí veo a la doctora Carixa, que la recuerdo mucho de mis pasantías. La doctora Ivana, acompañada a la doctora Daniela. Bien, yo generalmente cuando hago conferencias para el extranjero, coloco muchas ilustraciones de cabina. Y me gusta mucho esta hay un autor que coloca en Facebook cabinas ilustradas y pone unas ilustraciones bien bonitas. Bien, vamos a ver un poquito del uso ahora de la tomografía para lo que es periodoncia y implantes. ¿Sí? Nosotros, como les comentaba, podemos ver en una periapical ciertas situaciones de los tejidos de soporte del diente, pero defectos óseos marcados
evaluar las corticales, si están muy delgadas, no lo vamos a poder evaluar en 2D, en una periapical y mucho menos en una panorámica. Entonces, con la tomografía tenemos la posibilidad de ver exactamente cuánto hueso está quedando. ¿Ok? En este tampoco hay hueso por vestibular. Acá un hueso para la planificación de implante, qué tanto hueso queda por vestibular o por palatino, y podemos irlo viendo en cada pieza. ¿Sí? Nosotros recordamos ya desde pregrado que en periodoncia tenemos que saber cuál es la cantidad de hueso remanente que puede haber, el estado de las crestas alveolares, que en pregrado nos dijeron que en anteriores terminan en filo y en posteriores terminan en meseta, ver esa pérdida ósea que puede llegar hasta la furca de los dientes, determinar si hay sarro, si hay restauraciones que tienen esos márgenes muy desbordantes y causa una situación periodontal ahí grave para el paciente, ver la morfología corono-raíz, esa proporción corono-raíz que tiene que estar compensada para poder nosotros a veces hacer restauraciones coronales y muchas veces la relación de esas raíces con el seno maxilar, que a veces enfermedades periodontales condicionan situaciones de sinusitis, situaciones de mucositis y vienen de realmente ni siquiera del diente, sino de una enfermedad periodontal que es el tejido que sostiene a nuestro diente. Por ejemplo, en este caso es de un periodoncista venezolano que conocí en Perú y él le gustaba, también era implantólogo, hacía también implantes y nos mandó esa tomografía para hacer la planificación en el 36 y en el 46, que obviamente iba a ser la extracción, y colocar allí el implante. Bien, cuando hicimos la tomografía nos damos cuenta de la extensión de esa lesión, que por más que se vea ahí, miren la cantidad de hueso que había perdido. Básicamente estaba perforado toda la parte vestibular y de la parte lingual sí tenía todavía cortical, tenía hueso, pero era una gran lesión, un defecto óseo que estaba desde la furca. Bien, ahí también está en la raíz mesial, ahí está en la raíz distal también la fenestración. Y esa es la situación que él tenía que ver tanto en la raíz del 46 y en la zona del 36 que quería el implante. Cuando nos solicitan implantes, nosotros hacemos mediciones de acuerdo a lo que el cirujano quiera. Y eso depende de la escuela de formación. Hay cirujanos que nos piden dos medidas, una vertical y una horizontal. Y con eso ya ellos saben el diámetro y la longitud del implante que van a colocar. Este doctor es bastante conservador y nos pide tres medidas por diente, una medida mesial, una medida en el centro y una medida más distal. Y en cada una de ellas, tres medidas horizontales, la parte cervical, la parte media y la parte más apical de ese diente. Entonces, fíjense que estas tres medidas son del 36, 36 y 36. Una más mesial, una más distal. Tal vez la diferencia no es mucha, pero él quiere ver a detalle cómo lo hacen. De verdad que es muy, muy detallista él. Y lo otro, que es muy conservador, es que si se fijan las medidas, él nos pide las medidas internamente, entre las corticales, cuando la mayoría de los cirujanos nos piden desde lo más externo a lo más externo. Porque dicen, yo quiero aprovechar todo el hueso posible para enroscar allí mi implante. Pero él le gusta ser muy conservador y mantiene como margen de seguridad las tablas vestibular y lingual para asegurarse que el implante no se va a ir por ninguna de estas, no va a perforar ninguna tabla. Y bueno, en la del 46, donde tenía la lesión, también le hicimos medidas en la mesial y en la distal, pero en la del centro, que está furca, no le medimos nada horizontal porque aquí no tenía hueso. Entonces no teníamos nada, nada allí que medir. ¿Okay? En las representaciones que le hicimos axiales, se ve igual la lesión de furca, ahí la lesión de furca que llegaba hasta el lingual, ahí la lesión de furca, y las cortes sagitales, lado derecho y lado izquierdo. Bien. Y finalmente la representación volumétrica que logramos hacer también en 3D, el espacio donde estaba lo que él llamaba como una lesión apical, porque le pudimos decir el volumen de hueso que había perdido en esa representación en color moradito, sacamos eso que él necesitaba y así él podía saber calcular qué tanto hueso iba a colocar allí para rellenar ese defecto que tenía el paciente. Le colocan PRF, plasma rico en plaquetas, le colocan material de relleno óseo, pero ahí tenía una idea de exactamente cuánto necesitaba. Y bueno, y la reconstrucción 3D, donde se le explica mucho mejor al paciente el defecto que tenía, la cercanía de esa situación con el nervio, fíjense que el nervio aquí está en azul, y cómo está esa lesión osteolítica, está muy cercano al nervio, por lo cual justifica totalmente que haya que hacer la extracción de ese diente, justifica que tengan que presupuestarle también material de relleno, material de injerto, muy diferente al otro lado, al lado del 36, que estaba el hueso completamente. Se entrega generalmente una tabla con cada una de las piezas y las medidas, la medida cervical, la medida apical, para que esa tabla le sirve al doctor, lo pone en su historia, perdón, le sirve como referencia para que él pueda adquirir el implante que mejor se adapte
al hueso remanente que tiene el paciente para colocar allí en esa zona y restituir la zona. Entonces, de periodoncia e implantología hay muchos papers que hablan sobre eso, muchos artículos, que sobre todo nos piden que se hagan muchas consideraciones de la anatomía. Ya por pregrado sabemos que cuando va a ser superior, tenemos que tener mucha atención en lo que es senos maxilares, cavidad nasal, conducto nasopalatino, si van a colocar un implante en zona anterior. Bien, y cuando es mandibular, el tratamiento que vayamos a hacer, obviamente el conducto dentario inferior o el canal mandibular, el agujero mentoniano, la fosa submandibular, que es esa, la que generalmente forma esa curvatura que le digo que complica la ubicación de un implante en posterior cuando está presente, y saber cuando el paciente tiene también espacios medulares muy amplios, no se ve ese trabeculado de hueso y colocamos el implante y cae como en una piscina, cae en un hueco. Entonces, identificarlos en la tomografía previene esa situación de que el implante se vaya al vacío. No digo que caiga en piso de boca como cuando hay un reborde irregular. Está el hueso, están las corticales vestibular y lingual, pero dentro está vacío, no hay un trabeculado que lo sostenga. Con la tomografía podemos entonces hacer las mediciones de la zona que nosotros necesitamos trabajar. Como le digo, nosotros generalmente hacemos una, ¿ok? Una vertical y dos y tres horizontales. Esta es de la zona del 16, de la zona del 15 y aquí de la zona del 14. Sería esta zona del primer cuadrante. Bien, siempre hay que colocar una referencia con el corte panorámico y el corte axial para que se sepan dónde se hicieron estas medidas. Aparte que están numeradas, 20.8, si yo busco aquí en este cuadrito, el 20.8 va a ser esta zona, que es donde están los premolares es que están ausentes. Bien, y la reconstrucción 3D de la zona donde se vaya a trabajar, ¿cierto? Pero una ventaja que tiene el software con que estamos trabajando, que de hecho aprovecho a comentarles a los que se están conectando ahorita, se les está enviando un link para un enlace para descargar la tomografía con que pudiéramos hacer una práctica. Es una tomografía que fue tomada en IMAX, un paciente que tiene una lesión, así que está interesante que trabajemos con esa tomografía. Se la descargan ahorita en el computador, que luego de esta primera parte, que voy a hablar más de teoría, de mostrarles casos, vamos a abrir ese software para que cada uno trate de practicar un poquito cómo sería al recibir una tomografía, cómo la abro y cómo puedo evaluar al paciente dentro del software. ¿Bien? Fíjense que con la tomografía, cuando ustedes envían para algo, sea implante, sea un diente incluido, sea para endodoncia, igual es nuestra responsabilidad para los radiólogos evaluar todo lo que veamos. Y este paciente iba para implantes, que eran los que les estaba mencionando ahorita. Aquí están las medidas para cada zona, zona del 27 y las medidas que están del hueso que está disponible. Pero si nosotros vemos a cualquier otra situación que nos llame la atención, tenemos que comentarlo igual en el informe. Por ejemplo, que en el diente en la pieza 25 tenía una imagen hipodensa a nivel apical, ¿ven? Tenía aquí una fenestración en la zona cervical, había engrosamiento aquí del espacio del ligamento, y no era el diente que nos mandaron fue el paciente para medir en las zonas edéntulas para colocar implantes. Pero yo no puedo ver una situación y no comentarla en el informe, en el reporte que se hace de la tomografía. ¿Bien? Con el software que se les está enviando, que es con el que estamos trabajando, van a tener la posibilidad, no sé si los que están presentes en implantes, creo que tal vez el doctor Álvaro, no sé si hay algún cirujano, un periodoncista que coloque implantes, pero además del espacio disponible de la cantidad de hueso, que nosotros generalmente tenemos esta opción de verificación con este software, les va a permitir verificar en todas las vistas, en la axial, en la panorámica y en la transaxial, dónde está quedando el implante. Si lo estoy llevando mucho a vestibular, a lingual, y ya yo sé entonces por el grosor del implante si tengo disponibilidad de hueso para colocarlo y con qué angulación lo pudiera colocar. Otra cosa, yo puedo tener mucho hueso disponible, pero hay otro tema. ¿Qué calidad tiene ese hueso? Si es un hueso muy esponjoso o es un hueso muy denso, no va a tener la misma irrigación y tal vez no beneficia tanto a la integración del implante. Bien, entonces hay que verificar cuál es el valor promedio que pudiera tener en unidades Anfield, que es la que mide la tomografía, la calidad de nuestro hueso. Lo normal, lo recomendado es entre 200 o 300, que casualmente este paciente lo tiene, de 300 y tiene por acá 500. Entonces, eso sería lo ideal. Y esa es una verificación de la calidad del hueso. En cuanto a la ubicación, tiene otra herramienta que se llama vista céntrica del implante. Y ahí nosotros podemos ver el implante en todos los planos. En el plano axial, donde va a quedar. Lo azul oscuro es el implante y lo azul más claro es la zona de seguridad que tiene que tener todo implante. Bien, aquí en la vista panorámica, ¿cómo quedaría? Con este bastón que nos da la angulación de lo que sería la parte de restauración del implante.
la vista sagital, la vista transaxial y en el 3D, cómo se vería. Entonces, como les decía, muchos nos piden para implantes tomografía, sobre todo para control, antes, para hacer todas estas mediciones, pero también nos piden para después, a ver cómo quedó. Pero según la Sociedad Americana de Radiología y Implantología, generalmente los controles de implantes se hacen con imágenes 2D. Si es un implante unitario o un par de implantes, se puede hacer con una periapical y ver cómo quedó. Este tenía por acá un injerto, este quedó muy por debajo, había un defecto óseo. Se pueden controlar con periapicales. Obviamente, si son múltiples, lo hacemos con una panorámica. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene dolor, tiene molestia, tiene sangrado? Hace 2 días que le colocaron el implante y no le deja doler. Mientras presente esas características, son criterios de elección para justificar que un implante se controle con tomografía. Bien, vamos a ver si este video sí corre, porque el anterior, no, este tampoco me permite. En este video, yo no sé si acá en el corte panorámico lo ven, el implante está prácticamente en la basal mandibular, pasó por el dentario. Este fue uno de los implantes que tenía una curvatura el paciente y cae en piso de boca. Por acá también fracturó, a ver si con el puntero este lo veo. Por acá también fracturó las tablas, ¿ve? La cortical lingual la fractura, porque tenía el reborde de esta manera. Cuando colocaron el implante acá, el implante fue hasta el piso o el suelo de boca. No fue a lo que quedaba de reborde. Claro, yo en la panorámica que veo, desde acá, desde la cima hasta la basal, y veo que tiene distancia, pero no veo esta curvatura, que es la que complica y crea esta condición, que el implante se fue hasta el piso de boca. Y de este lado también estaban esos implantes muy próximos al nervio, al canal de mandibular. ¿Ven cómo cae el implante en piso de boca? Esa es la reconstrucción 3D. Está el reborde y el implante prácticamente en piso de boca. Entonces, bajo esas condiciones, es necesario entonces hacer una tomografía, verificar cómo ese implante puede estar en el nervio. Fíjate, ahí está el canal dentario y el implante lo colocaron justo en el nervio. Por eso el dolor. Y el implante muy abajo, en piso de boca, fractura de las tablas. Ahí colocaron un implante y fracturaron la cresta del reborde alveolar. Entonces, eso solamente lo vamos a ver con tomografía, no lo vamos a ver con la periapical ni con la panorámica. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si el paciente tiene dolor, tiene molestia, tenemos que hacerle una tomografía. Es la única manera de confirmar o verificar que el implante está bien colocado. Porque en muchos casos como este, no les llama nada la atención, ¿o sí? No me van a dejar estas 2 horas hablando sola como loca, ¿verdad? Alguno va a conversar conmigo. No hay nadie por allí. Todos están conectados, pero tienen miedo escénico. Ah, también Ransol, mi compañero Ransol, la doctora Amanda Peñalosa, Leida también, mi compañera de promoción. Entonces, en este No caso, sé, tal se vez, puede, Andreina, dígame. bueno, en esa rayos X panorámica se observa mucho la columna vertebral. Ujú. Está muy expuesta, ¿verdad? Tal vez por la posición del paciente. Pero de tratamientos que tenga por allí, algo que nos vaya a llamar la atención, que justifique por qué le están haciendo el estudio. Aquí la endodoncia, aparentemente no tiene nada de imágenes apicales. Por acá bien. Por acá una coronita con su muñoncito, con su perno. Acá aparentemente estas restauraciones están bien. Puede ser Pero que valoración de ese implante, el implante, ¿qué pasó? Le colocaron el implante, todo perfecto, no había dolor, no había molestia. Cuando fueron a colocar la restauración, la corona se movía un poco el implante, no estaba totalmente fijo. Les llamó la atención y como les digo, es una justificación, a pesar de que no había dolor, porque generalmente, como les digo, dolor, sangrado, pero había movilidad del implante. Entonces se justificaba, a pesar de que se veía bien, es un paciente sano, un paciente que no tiene reabsorción de los rebordes, no tiene problemas periodontales, se ve que tenía un buen hueso. Y muchas veces gente dice, no, implantes unitarios, ¿para qué tomografía? Si son 4 o 6 implantes, ok, pero para un implante unitario no es necesario que yo tome una tomografía, ¿verdad? Pero, como en este caso, a veces hay también concavidades en el reborde vestibular y el implante no queda realmente, aquí está totalmente fuera de hueso. Creo que se está sosteniendo más por el Espíritu Santo que por otra cosa. Si estornuda, se le cae. Aquí está toda la cortical vestibular, el reborde del hueso y miren dónde está el implante. Miren acá el implante. Está sostenido en tejido blando, o sea, está prácticamente en la encía del paciente. Por eso cuando van a hacer la restauración,
no tenía movilidad y ahí no pusieron la corona y dijeron, no, ya va, vamos a hacerle la tomografía. Bien, entonces fíjense en qué condiciones estaba. Como les digo, hacemos un corte de cada uno de los dientes, 17, 16, 14 y ahí mira el implante. Bien, ahí el 12 y parece que tiene un poquito de reabsorción apical y el 11. Entonces, no hay que despreciar o minimizar algún caso, tal vez porque sea unitario. En muchas ocasiones, creo que aquí estaba la del otro lado, ¿no? Igual cortes en el eje mayor de cada una de las piezas del segundo cuadrante. Entonces, no hay que minimizarlo porque era un implante unitario. Igual hay complicaciones en implantes unitarios. En ese caso, el implante estaba totalmente fuera del reborde alveolar. ¿Bien? Entonces, con estas imágenes justifica o no que el paciente entienda dónde quedó el implante, qué tenemos que hacer, qué opciones de tratamiento le van a ofrecer, que generalmente cuando doy charlas no hablo mucho de tratamiento porque siempre hay cirujanos, hay periodoncistas, hay gente que tiene una práctica clínica mucho más avanzada. Yo le digo lo que veo en las imágenes. Ya el procedimiento que van a hacer con ese implante, se los dejo a ustedes para ver qué opinan. ¿Bien? El monumento en honor al trabajador petrolero de los maestros Lucidio y Fran allí en cabinas. A ver, otra complicación que suele pasarnos en la consulta. Vamos a extraer un tercer molar, el doctor Álvaro que extrae muchos terceros molares. Pueden haber complicaciones también por esa posición que tiene, el ángulo de la mandíbula y bueno, puede pasar. ¿A quién no le pasa una complicación? Al que no atiende pacientes. ¿Ok? Entonces, está la complicación, hubo una fractura, obviamente gran dolor para el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar cuál es la estructura más importante en la mandíbula cuando vamos a evaluar eso, el canal dentario inferior. Fíjense que ahí está el puntito rojo que nos indica dónde está y aquí está la fractura superior al conducto, al canal. Ahí está ya y bueno, y aquí está la parte más coronal del diente que no sufrió tanto, pero en la parte del tercio medio está la fractura. Entonces, con la tomografía podemos verificar exactamente dónde quedó y elegir qué plan de tratamiento vamos a tener con este paciente. Bien, igual una extracción, una complicación de la extracción, sigue con dolor, sigue con molestia el paciente, sacaron la muela, el paciente viene, sigue a los días con dolor, con molestia. ¿Y qué sucedió? Que vemos acá una imagen hiperdensa, ya del lado lingual, cerca de la cortical lingual. Ahí en la panorámica, ¿qué veríamos? No, la muela salió. ¿Qué es lo que generalmente pasa, no? Me sacaron la muela y siento dolor y sigue con dolor. Regresa que el odontólogo, tómale una panorámica. No, no pasa nada, la muela salió. Es que me quedó un pedacito de muela. No, la muela salió completa. Una preapical. No, la muela salió completa. Cuando hacemos la tomografía, cuando le empecé a ver, pensé que es lo más común, que era la cortical, que se había roto, la tabla lingual, que generalmente es muy delgadita y suele fracturarse. Y dije, bueno, se fracturó la cortical lingual. Pero cuando veo bien el segmento que se rompió, realmente era un pedacito de raíz. Si lo ven es redondito, que es la raíz, y tiene un puntito en el centro que es el conducto. Entonces la muela se fracturó también la cortical y quedó un pedacito de la raíz afuera. Entonces, claro que tenía dolor, tenía molestia. Hay que extraer no solo ese pedacito de raíz, sino que también esas tablas que quedaron allí rotas, porque esas tablas fracturadas no van a permitir que haya un cierre del alveolo. El lecho alveolar no va a cicatrizar y va a mantener dolor y molestia el paciente. Entonces, con una imagen 2D panorámica periapical no lo íbamos a ver. Entonces, esos pacientes, ¿y saben qué pasa mucho? Que es uno de los que más veo, el reborde de la cresta alveolar se fractura en el momento de la cirugía. Y después sale la muela completa y aquí está enterita y uno trata de tocar la muela, la limpia con una gasa. No, sí, salió entera, no, las raíces están completas, los ápices están completos, perfecto. Y resulta que se fracturó la cresta del alveolo y queda el pedacito ahí fracturado y esa es la molestia que tiene el paciente. Entonces, bueno, hay de todo un poquito que se puede hacer con tomografía. Y en endodoncia es otro de las aplicaciones que, como les decía, se está utilizando mucho más. ¿Por qué? Porque hay unas anatomías atípicas, súper raras en conductos radiculares. Cada vez más conseguimos variantes de anatomía. Ahora que tenemos la oportunidad de verlo en 3 dimensiones con la tomografía, como un diente que pensábamos todo el tiempo que tenía un conducto o 2 conductos, aparecen conductos accesorios. Canales que no están obturados en alguna endodoncia que sigue el paciente, persiste el problema y es que algún conducto no quedó bien obturado porque no lo visualizamos o porque está calcificado. Fracturas radiculares, fracturas de tablas óseas, que suele suceder mucho con la grapa, con el clap de grapa que se pone en el cuello para aislarlo, fracturan a veces la cortical. Calcificación de conductos de los canales, reabsorción radicular
Y bueno, cuando hacemos una endodoncia y persisten los síntomas de problema, vamos a hacer una endodoncia a ver qué pasó. Y conseguimos situaciones como esta. ¿Dónde está el tratamiento? ¿Cómo quedó? ¿Dónde está la cortical? Aquí no hay nada de cortical vestibular, ¿cierto? ¿Cómo se ven los 3D que ya ha perdido toda la cortical vestibular? Entonces, ¿por qué se fracasó este tratamiento? Aparentemente una fractura. Y en este caso, que el colega también estaba tratando de hacer una endodoncia, ¿quién va a mandar a hacer una tomografía para una endodoncia de un incisivo lateral? Es un diente única radicular, toda la literatura dice que tiene un solo conducto, no necesito más que una periapical para verlo. Pero si se dan cuenta, ya en la tomografía, estos son los dos centrales. Este sería el 11 y este sería el 21. Ya desde acá nos damos cuenta que el diámetro, el calibre del conducto es distinto, lo que está en el 21 y lo que está en el 11. Si nos vamos más allá, igual, ¿no? Fíjense que no se observa nada. El conducto estaba parcialmente calcificado en los centrales. Y el lateral le pasó lo mismo, que era el que el colega estaba haciendo el tratamiento. Entonces me dice, Mónica, estoy trabajando, no consigo el conducto, ya me he vuelto loco destruyéndole toda la corona. Y cuando son incisivos inferiores, ni les cuento cómo se destruye toda la corona, pues son más chiquititos. Este era un superior, era un 12, y nada, él buscaba el conducto y no lo conseguía. Y no lo iba a conseguir porque estaba calcificado, estaba obliterado. Pero esa búsqueda ansiosa por conseguir el conducto para hacer el tratamiento, ¿en qué condicionó? Que se hiciera una iatrogenia. Fíjense cómo en las vistas coronales se observa que no había allí suficiente conducto. Aquí está cerrado, obliterado, aquí se observa algo de conducto. Ven que aquí no se observaba nada. Él entró con la fresa, fresó, hasta que dijo, aquí ya voy mal. Se dio cuenta, aquí pasa algo. He ingresado hasta acá, casi la mitad del diente, con el taladro, con la turbina, y que esto no me aparezca el conducto, algo está mal. Y ahí fue que él decidió hacer la tomografía. Y miren por el mal camino que iba. ¿Ok? Ahora, ¿cómo solucionar esto? Entonces, para endodoncia, que ustedes tengan la duda de no consigo el conducto, dónde está, no sigan, no sigan taladrando, no sigan rompiendo dientes, sobre todo eso en los incisivos, que son tan pequeños, tienen coronas tan pequeñas, se destruyen todo y no les queda después nada. Igual en tratamientos que tienen condiciones endodónticas complicadas tal vez, ya no tenemos la posibilidad de evaluar dónde esté alguna estructura o qué puede ser lo que está pasando. Puede tener una curvatura que no nos damos cuenta y los instrumentos no tienen esa flexibilidad. Alguna patología que nos falte diagnosticar a nivel apical. Complicaciones antes o posteriores a la cirugía, a la endodoncia. Identificar si hay canales accesorios. Si hubo un traumatismo de ese diente y hubo una fractura. Reabsorciones internas o externas que a veces tampoco lo vemos en la radiografía, un sinfín de cosas. Que por ejemplo, en este caso, que eran unos dientes que eran pilares de prótesis fija, ¿qué sucedió? Mantenía allí una imagen de una lesión osteolítica y bueno, ahí está la periapical que se le tomó, se le colocó ahí con otro contraste, a ver si se veía con un contraste mayor, se veía algo, no mejoraba. ¿Qué creen que pudo suceder? Si llega un paciente con estas condiciones a su consulta. No, que me hice el tratamiento de endodoncia, me colocaron las coronas, quedé bonita, muerdo bien, el color de las coronas me gustó, pero ahora tengo una fístula y aquí me está saliendo pus todo el tiempo. ¿Qué pudo haber pasado? Obviamente le hacemos entonces una tomografía, observamos el diente y hay una fractura radicular allí. ¿Lo ven? Una fractura a este nivel. En la porción cervical, ven por aquí un poco más, está fracturado, ¿ven? Ahí se ve obviamente fracturado, cosa que no se veía tan obvio en la periapical, pero ahí se ve bastante obvio la fractura que presenta ese premolar. También por las cargas oclusivas, miren allí. Entonces todo esto ese proceso osteolítico de la fractura rompe la cortical vestibular y empieza un proceso fistuloso. El paciente tenía una fístula a nivel del fondo de vestíbulo que le daba esa situación. ¿Ven? La fractura, ahí en el 3D, toda la situación que ya la pieza dentaria estaba condicionándole a nuestro paciente. Entonces, igual, tratamientos que nosotros no le conseguimos un porqué, persiste la situación, ya yo hice la endodoncia, todo bien, y no tenemos una respuesta con 2D,
tenemos que irnos con una tercera dimensión, con una visión tridimensional de nuestro paciente. ¿Ok? Acá en este caso, ¿dónde haríamos la tomografía? ¿Qué creen que le molestaba a este paciente? ¿Por qué creen que solicitaron la tomografía? ¿Qué creen que les Por, pudo estar por- molestando? por ¿Perdón? el tercer molar, A ver, la doctora Andreina nos dice tercer molar. A su visión de cirujana quiere sacar ese molar, ¿no? Y si piensa que no se ve el final del lápiz, puede estar curvado, ¿no? Y bueno, bastante cerca del conducto. ¿Alguna otra razón? hay un molar allí que aparentemente está, ese que acabas de señalar. Este, el superior. Ajá, Ahí tiene un tratamiento endodóntico. Pareciera que tuviese una ujú. imagen acá. Este también tiene una imagen apical por aquí, que tiene una corona. Aquí tenemos sarro. Hay una corona. Aquí también parece que faltará una restauración. ¿Qué más nos llama la atención? Este también, ¿no? ¿Qué pasó con ese 36? Bueno, la verdad es que tiene varias razones por las que fue indicada aparentemente, ¿no? La radio. Tiene, le Era sobra para más la bien, sintomatología. le Sobra sobran razón. motivos para ¿Mm? hacerse, ¿verdad? Una tomografía. Entonces, si ustedes toman una panorámica como esta, les llega el paciente con la panorámica y están haciendo, en este caso fue por un tratamiento del 36, estaban haciendo el tratamiento endodóntico, fíjense que está ahí con un provisional, y si ven aquí está trabajado el conducto, ¿no? Tiene su preparación biomecánica, aquí tiene la lesión apical, pero este no veían el conducto, el colega. Y hizo lo mismo, pidió entonces una tomografía solo de esa zona para verificar qué estaba pasando, a ver qué pasaba con el conducto, dónde estaba, si no había conducto, si habían dos conductos, cuarto conducto. Y bueno, hicimos la tomografía y ahí logran ver. Si ven, en esta raíz mesial tenía un conducto que emergía acá y llegaba, unían, los dos conductos terminaban en uno solo. Y el colega nada más estaba yendo a este lado. ¿Ven? Se estaba yendo nada más de este lado y del otro lado no estaba trabajando. Tenía dos conductos que luego se unificaban, pero de este estaba solamente entrando un solo conducto. Fíjense que ahí él entraba y luego se perdía la imagen. Se perdía la imagen porque ahí había la separación y después volvía a unirse. Este sí lo preparó bien, que es el mesial, que ahí en el mesial se ven los dos conductos, pero en este estaba trabajándolo como si fuera uno solo. Y era un diente que tenía, esa raíz tenía dos conductos. Ahí creo que se ve un puntito de la otra raíz, de la raíz más lingual. Bien. Esa es la raíz distal, que esa sí la estaba trabajando, que creo que a un calibre bastante amplio estaba metiendo esas limas. ¿Ven? Ahí sí trabajó y se ve que está permeable totalmente el conducto hasta abajo. Pero el mesial nada, no bajaba. Pero era eso, él estaba planificando como si fuera uno solo. Y ahí la lesión apical. Entonces, fíjense que son tomografías de campo pequeño que les puede dar esa calidad y esa resolución de la imagen para poderlo definir qué es lo que estaba pasando con ese paciente. El protocolo es el mismo, un corte panorámico que nos sirva de ilustración o de referencia para saber dónde vamos a hacer los cortes, el corte axial también de referencia, y después un corte longitudinal en el eje mayor del diente de cada uno de los dientes que salgan en la imagen. Este es el canino, primer premolar, segundo premolar, que también tiene ahí un tratamiento que hacerse. Y el 36, como tiene dos raíces, hacemos una de cada. Ahí la raíz mesial y la raíz distal. Y obviamente no pueden faltar los 3D, que siempre también nos solicitan los colegas que quieren ver tridimensionalmente cómo estaba el caso o qué pudiera ser. Bien. Otro casito de endodoncia igual, que esté similar al que vamos a ver en la práctica, en el software que si pueden, descárguenlo, el link que les van a pasar o el enlace que les deben haber pasado, que es una situación similar. Lo único que ese molar que les van a mandar la tomografía no tenía tratamiento endodóntico. Era precisamente descubrir o diagnosticar que tenía esa situación para terminar con un tratamiento endodóntico. Pero este sí, no estaba totalmente obturado. Miren la lesión que tenía, esta era la raíz palatina, que tenía una gran lesión apical que ya iba hasta seno maxilar. ¿Ven? Aquí la lesión más hacia distal.
y hay un corte coronal. Y bueno, los mismos cortes en reconstrucción 3D, que bueno, con color y esto a veces son más ilustrativos y le gusta mucho más al paciente. Entonces, en endodoncia también hay un poquito de eso y termina siendo más que endodoncia, termina siendo patologías bucales. Sería un quiste periapical que condiciona una situación, una mucositis en seno maxilar, porque ese proceso infeccioso se pasa al seno maxilar y engrosa porque irrita toda la mucosa que está allí. Y en patología también vamos a ver situaciones como tumorcitos, que también en la panorámica yo creo que ya todos tienen un buen ojo entrenado para ver la situación que hay en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Por acá se ve una imagen hiperdensa o radiopaca con un halo o una cortical más hiperdensa también alrededor. Y yo creo que todos cuando ven la panorámica o viendo una periapical me dicen, no, Mónica, pero ya sé que es un odontoma, ¿para qué voy a mandar a hacer una tomografía? Pero la idea es saber, uno, dónde está ubicado realmente y qué está haciendo con los dientes vecinos. Entonces, con esto, con el axial, veo cómo expande y adelgaza la cortical vestibular. ¿Ven que está más delgadita? Y la lingual está casi entera. Pero definitivamente la vía de erupción o para extraerlo va a ser más fácil para intervenirlo por la zona vestibular. Bien. Pero lo otro que me preocupa es que la relación con los dientes vecinos. ¿Qué pasa con ese canino y con esos premolares? ¿Los está reabsorbiendo? ¿Los está empujando? ¿Los está desplazando? Los hacemos cortes de cada diente. El 43, aparentemente no. El 44, creo que sí, ya tiene la raíz un poco redondeada. Y el 45 salió libre de todo mal. Entonces al 44, que era el que vimos que estaba más involucrado, le hicimos a su vez 3 cortes de milímetros más cercanos para ver en detalle qué estaba sucediendo y ver la lesión con mayor detalle. ¿Ven? Y ahí vemos la lesión y ver cómo adelgaza esa cortical. Entonces nos sirve no solo para diagnosticar, si bien es cierto se puede diagnosticar tal vez con una periapical, pero con la tomografía podemos verificar cuál sería la vía de erupción y qué dientes están involucrados y también tal vez si tenemos que prescindir de esos dientes y extraerlo. Bien. Otro que es también bastante común observar, y bueno, todos los videos que tenía, estos son generalmente videos, pero aquí no quieren correr, que suele ocurrir mucho es conseguirnos estas situaciones en la panorámica. ¿Ok? Esta sí es una vista panorámica. ¿Y alguien tiene idea de qué pudiera ser? Lo vimos en patología con la doctora Ligia Pérez en la facultad. Los más viejos, los más jóvenes no recuerdo quién está dando clase ahorita de patología. ¿Qué situación había aquí? Tenía un molar, ¿ok? Tenía un 46, alguna lesión que tenía que me condicionaba un quistecito apical y hicieron la extracción de la pieza. Y al tiempo regresa el paciente con molestia en la zona. Le tomo la radiografía panorámica preapical y me consigo con esto, que es un quiste residual. ¿Qué sucedió? Cuando hicieron la extracción del molar, no hicieron un buen curetaje, un buen legrado de ese alveolo y se mantuvo allí el proceso granulomatoso y se formó nuevamente un quiste, a lo que se le llama quiste residual. De hecho, todavía había material que probablemente tenía como material de restauración esa muela. Entonces, eso condiciona que se mantenga ese proceso infeccioso y quístico ahí, que de hecho llega hasta el canal dentario inferior y lo desplaza. Bien, y estando con lo cerca que está del canal dentario inferior, lo más probable es que tenga también dolor. Bien, este casito lo vi casualmente que le acabo de nombrar con la doctora Ligia Pérez. A ella le mandan muchos colegas del posgrado de cirugía de la Facultad de Odontología, les envían casos y ella tiene a bien compartir conmigo las tomografías y ella hace la parte de histopatología, toda la biopsia. Así que de esos casos que tengo con ella, estoy más segura del diagnóstico, de la conclusión a lo que se llegó, porque puedo compartir con ella cuál fue el resultado final. De este caso igual, suele confundirse mucho esa situación de cementoblastoma, como es una imagen radiopaca en una periapical, suele confundirse mucho con un diente incluido, o piensan que pudo haber un cialolito en esa zona, o piensan que puede ser una hipercementosis, es decir, que la raíz del diente tiene una forma más deforme, por así decirlo, porque tiene más cemento en esa zona de la raíz. Pero en este caso no.
El cementoblastoma, nosotros lo observamos en la raíz de un diente, pero fusionado a la raíz de un diente, que también hay displasia. Entonces tomamos una periapical, una panorámica, ¿y cómo la vamos a ver? O una osteitis, que es la condensación del hueso, o esta esclerosis, que también se ve el hueso condensado, o el cementoma que está pegado a la raíz, pero no de este tamaño. ¿Qué pasa con el cementoblastoma? El cementoblastoma sí nos da la opción que expande muchísimo las corticales, las adelgaza, ¿ven? Y en estos casos sí hay que hacer la extracción del diente y la extracción del tumor. Entonces se ve esa imagen hiperdensa con unos foquitos allí hipodensos, delimitados por un halo hipodenso, localizado a nivel apical de la pieza 46, era, el primer molar, que se fusiona con la raíz, con la porción apical de esa raíz mesial y distal del molar, que además ocasiona el desplazamiento y el adelgazamiento de esa tabla vestibular. Bien, que es la diferencia con las otras opciones diagnósticas, porque mucha gente lo puede ver en una radiopacidad y me dicen, bueno, puede ser una osteoitis condensante, un osteoblastoma, un odontoma. Muchas veces lo confunden con odontoma. ¿Ok? Ven la imagen blanca en la radiografía y dicen debe ser un odontoma, una displasia cementosa periapical, una hipercementosis, pero todas tienen tratamientos distintos. Y al ser un cementoblastoma hay que hacer la extracción de la pieza, como les dije, y un buen legrado y un buen tratamiento del lecho alveolar. ¿Ven? Ahí se fusiona el tumor con la raíz del diente, condiciona que se expanda la tabla, que se adelgace, que se pueda hasta romper, y ahí entonces que, fíjense todos los cortes que se hacen, cada una de las rebanadas, la vista de referencia, la imagen guía panorámica, la imagen guía axial. Aquí las axiales, cómo se expande. Ya esto es más a nivel coronal. Cuando va bajando más a nivel apical se observa entonces esa expansión de las tablas. ¿Bien? Cortes panorámicos. Lo que les decía un inicio, yo hago la panorámica según yo la quiera ver, más hacia vestibular, más hacia palatino. Cada una de estas líneas verdes son diferentes cortes de panorámica que veo aquí. Unos más vestibular, unos más lingual. Bien, entonces en ese caso, al diagnosticarlo diferente, el tratamiento es otra cosa. ¿Ok? En este caso sí hay que hacer la extracción de la pieza, que sería el problema de que yo me confío con que es un odontoma o que es un cialolito que se proyecta ahí, o una osteoclerosis, una displasia y lo dejo, solamente lo controlo con imágenes. Pero si es un cementoblastoma, es un tumor y hay que extraerlo. Bien, otro que también suele ocurrir, y muchas veces cuando llegamos al consultorio lo que vemos es solamente esto, las coronas, ¿verdad? ¿Y qué piensan los colegas? Hay un apiñamiento, tiene una malposición dentaria, vamos a poner ortodoncia, y cuando toman la panorámica se consiguen con esta sorpresita. ¿Ok? Una imagen hipodensa, con algunos focos por aquí, algunos tabiques o septos óseos muy finos internamente, está de bordes definidos, el contorno también es como festoneado, no está redondo, sino que va como con pequeñas curvaturas que se localizan en la zona anterior y un poco va hacia la parasínfisis del lado derecho también. Ahí no sabemos si expande o no las corticales en una panorámica. Tal vez en el paciente pudiéramos ver si tiene expansión, si tiene inflamación, una hinchazón de alguno de los lados. ¿Ok? Desde la pieza 33 prácticamente hasta la 44. Bien, y desde la cresta alveolar, desde la cima de la cresta, hasta por debajo casi de donde va la parte del el nervio lingual en ese caso. Entonces vamos a ver en los cortes de la tomografía cómo se observa. Hay bastante fenestración de la tabla. Fíjense cómo abomba, cómo expande la tabla. Totalmente desplazada. Bien. Aquí también en los cortes transaxiales se observa desplazada la tabla. Los dientes los reabsorben, perdón, un poquito. Vamos a ver acá. Aquí hay reabsorción de algunas piezas dentarias en la porción apical. La cortical, miren cómo está expandida y tiene algunos foquitos infecciosos internos. ¿Ven? Esta es la cortical. ¿Y cómo la expandió? Entonces, las opciones que diagnóstica que colocamos ahí era un chico de 21 años, joven. Colocamos como o un ameloblastoma, que son bastante expansivos, pero no es frecuente conseguirlo en la zona anterior. Generalmente el ameloblastoma se consigue de molares hacia la rama, en el 70% de los casos. Ya en un 20% en premolares y en un 10% en la zona anterior. Pero no lo descartaría que pueda ser. Una lesión que sí se presenta mucho en la zona anterior es la lesión de células gigantes, el granuloma central de células gigantes,
ese es más frecuente en la zona anterior. Entonces, bueno, estamos esperando la biopsia, esa es de esta semana. Ese caso lo vimos esta semana, a ver si logramos tener la biopsia, a ver en qué se definió el casito. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya voy a dejar la última hora para hacer la práctica con el software, mostrarles en el software más o menos cómo podemos trabajar con las tomografías. Ahorita les he tratado de dar opciones de qué más podemos ver en un paciente que tenga alguna situación, alguna condición de dolor, de molestia, de persistencia de síntomas después que nosotros tratamos algo. ¿Cómo pudiéramos beneficiarnos con la tomografía utilizándolo como herramienta de diagnóstico para que nos dé un tercer ojo de qué está pasando con ese paciente? Pero también últimamente se ha enfocado mucho la parte de odontología con la ayuda de la tomografía a la planificación de tratamiento. Bien, ahí nuestra catedral de la Señora del Rosario. Vamos a ver cómo con la tomografía se puede hacer también planificaciones de tratamientos, lo que llamamos nosotros odontología digital, bien sea para ortodoncia, colocar alineadores, cirugías guiadas, bien sea cirugías de encías, la parte periodontal, cirugía de implantes, autotrasplantes también he visto mucho ahora, que les faltaban, por ejemplo, un 6 y agarran el tercer molar, el 8, y lo reimplantan allí. Se puede hacer más. De eso, esa técnica tiene años haciéndose y lo que les estoy comentando siempre se ha hecho. Lo que hace la odontología digital es ayudarnos a que sea más precisa, más predecible y más exitosa, porque son tratamientos que yo puedo planificar previamente en mi computador. Bien, entonces puedo hacer diseños de sonrisa y explicarle previamente al paciente en el computador cómo quiere que quede la sonrisa. Me imagino que a muchos les ha pasado que le planifican un tratamiento al paciente y le colocan unos dientes así, ya sabe, al paciente no le gusta cuando llega del laboratorio. Entonces, hacer una planificación de diseño permite que ustedes puedan hacer un escaneo y puedan planificar cómo va a quedar de lo que tiene el paciente a lo que nosotros queremos. Tal vez al paciente no le gusta porque quedan los caninos muy puntiagudos aquí, quiere algo más, unos dientes más cuadrados, los dientes más largos. Entonces podemos planificar milímetro a milímetro cuánto añadiríamos de resina, si necesitamos hacer un desgaste. Y ese procedimiento lo hacemos en el computador y lo imprimimos. Al imprimirnos hacemos una guía, que esas son esas llaves de silicona que hemos hecho toda la vida, le ponemos resina bisacrílica y hacemos una prueba. Que de hecho mucha gente lo está haciendo esto también era un video que no está corriendo. Podemos hacerlo, mucha gente lo hace para fines de semana. Este fin de semana tengo unos 15 años, tengo un matrimonio y se colocan porque saben que es una resina provisional. Obviamente ya eso el lunes o martes se les está cayendo, sino antes. Pero tienen la opción de verificar cómo va a quedar esas carillas y si el paciente le gusta la forma del diente, el largo, podemos entonces mandar a hacer ya unas coronas definitivas en el laboratorio, unas coronas de circonio, unas coronas metal cerámica, lo que ustedes deseen. Pero la idea es poder planificar con el software. Ay, ahí era otro video. Todos los videos hoy no están corriendo. Poder planificar con el software dónde voy a colocar la corona. De acuerdo a dónde voy a colocar la corona, sé entonces dónde voy a colocar el implante, que es lo que llamamos ahora la ingeniería reversa. Primero saber dónde va la corona y después, en base a eso y a la oclusión que voy a tener, dónde voy a colocar ese implante. Eso me permite confeccionar unas guías, ¿ok? Estas guías llevan unos anillos de metal donde yo puedo ofrecer exactamente en la distancia y en la angulación que yo voy a colocar ese implante. En ortodoncia igual puedo planificar los attachments, que son estos dispositivos como de resina que coloco en el diente para que me haga un movimiento. Esos attachments van acompañados de un alineador, que es un acetato de plástico, y hacen lo que llaman la ortodoncia invisible. Le va dando el movimiento al paciente, pero eso está previamente diseñado en la computadora. Ah, ese video sí corrió. Y ahí se ve el tema cuando tienen las colisiones y cómo se van moviendo los dientes. Entonces, explicarle al paciente en el computador, mira, tienes esto, los dientes se van a ir moviendo de esta manera, y esto es lo que vamos a ir consiguiendo mes a mes, porque te lo va dando como por citas, y te dice qué cantidad de alineadores vas a utilizar. Necesitas 15, necesitas 20 alineadores, que tienes que utilizar 20 días. El software te va ayudando mucho con la planificación y el tratamiento. Y también tienen la opción de hacer guías periodontales. Ustedes pueden decir exactamente a qué nivel quieren hacer el corte para hacer un alargamiento de corona. Que antes íbamos con una gasa, vamos cortando con el bisturí, secamos con la gasa, comparamos lado derecho, lado izquierdo, quedó asimétrico, vuelvo a cortar y vamos haciéndolo al ojo por ciento. ¿Qué es la bondad de esto? Que yo puedo hacer una guía que me dice exactamente dónde voy a cortar y ya me va a quedar alineado el lado derecho con el lado izquierdo. En endodoncia, este es un casito que hicimos con un doctor de México, que fue mi alumno como radiólogo, pero él es endodoncista.
Bien, él nos mandó desde México la tomografía y el escaneo de su paciente. Entonces, todos esos procedimientos se pueden hacer a distancia. Fíjense que él estaba en México y él me envió eso, la tomografía y el escaneo. Me dijo, quiero hacer una apicectomía justo allí, en esa raíz, en la raíz más distal del 46, y nos indicó las fresas que tenía para entrar, las trepanadoras, la marca de las fresas, el diámetro, nos pasó todo el catálogo, y en base a eso nosotros le confeccionamos una guía que le dijera exactamente dónde estaba la raíz. Y así él entraba a hacer la apicectomía directamente, que fue lo que nos hizo. Estas fotos ya nos los mandó él. Nos dijo que entró, colocó la guía sobre el paciente y ya tenía la zona de corte. Fue más rápido, más exacto, el postoperatorio también es mejor para el paciente y fue justo a donde él necesitaba. No tuvo que levantar un gran colgajo para revisar y eliminar hueso y ver lo que podía allí cortar y hasta dónde podía cortar, sino que ya estaba planificado previamente. Bien. En endodoncia, lo que les comentaba, que son conductos que están obliterados. Ay, no me corre este video. Y este estaba bien chévere porque mostraba todo el proceso. Allí está cómo está obliterado ese conducto. Vengo en comparación con los de otros. Y aquí se ve todo blanco, no se ve el conducto. Y lo que comentaba, cuando son incisivos inferiores, uy, ese tema de estar buscando un conducto, desgastas toda la corona. Porque, ¿qué coroneta tienen los incisivos? Apenas una coronita muy pequeña. Entonces, si nos ponemos a buscar, terminamos destruyendo la corona. Entonces, por el fin de preservar la poca estructura dentaria que pueda tener, es que nosotros hacemos estas guías. Aquí era un video que mostraba todo el proceso, se los debo, espero que nos vayamos a hacer otro curso y nos conectamos. Pero fíjense cómo quedó el paciente. En el video se mostraba cómo con la guía se indicaba exactamente dónde tenía que ver, estaba la tomografía donde se localizaba el conducto, aquí estaba la gran lesión que tenía, que erosionaba la cortical vestibular, tenía un proceso ahí fistuloso que drenaba todo el tiempo, y justo pudieron entrar hasta donde estaba, lo fueron controlando en el primer momento con radiografías periapicales, en el momento de la inserción igual, pero fíjense que en unos meses ya se rehabilitó, ya hay formación, neoformación ósea, hay nuevo hueso, y hasta en los 3D se ve cómo hay más huesito formado en la zona apical de esos dientecitos. Entonces la odontología digital da para mucho. Nosotros podemos hacer segmentaciones de los dientes, podemos separar como esa imagen que ven allí, se puede separar lo que es mandíbula, lo que es maxilar, nervios, vías aéreas, senos maxilares, todo. Pero uno de los mensajes que también le quiero dejar hoy es que no todo va a ser con tomografía. Como les dije en un inicio, cada técnica radiográfica tiene una aplicación y la aplicación va a depender de lo que yo necesito ver. Muchas veces con una periapical podemos solucionar y podemos descartar si hay una caries interproximal, cosas que la tomografía tal vez no nos vaya a dar. Entonces tampoco quiero decirles y venderles la tomografía como la panacea que les va a resolver todos los casos que ustedes tengan en la consulta. Muchas veces con la periapical vamos a tener suficiente para saber qué hacer. Y muchas veces van a tomar la tomografía y van a quedar igual sin respuesta porque no era el procedimiento, no era la técnica imaginológica adecuada para lo que ustedes querían. Recuerden que todo lo que es metal, artefactos, dientes con tratamiento endodóntico, esta gutapercha, da mucho artefacto en la imagen. Entonces, lo ideal es conocer las técnicas y saber cuál es la que nos puede beneficiar. Y ahorita, bueno, tenemos la ventaja que estamos con el tomógrafo en Cabima y las que necesiten esa tercera dimensión las vamos a poder evaluar con la tomografía. Entonces, no sé si lograron descargar las tomografías que le envié para ver si podemos hacer una práctica con eso. ¿Alguno pudo descargar el enlace que les dieron de la tomografía? Sé que muchos están desde el teléfono celular y ahí va a ser complicado. Ahí obviamente no van a poder. De todas maneras, el enlace les va a quedar. Lo pueden descargar en cualquier momento que tengan ahí en el computador de su esposo, de su novio, por ahí lo descargan para que puedan trabajar con la tomografía. Es una tomografía tomada esta semana en IMAX y pueden entonces ver la calidad de la imagen, pueden empezar a jugar con la tomografía, a darle vueltas a ese paciente a ver cómo les va a funcionar a ustedes. Esa tomografía ustedes no van a dañar nunca el archivo. Si no les va bien, la cierran y la vuelven a abrir. ¿Ok? No es que lo van a dañar, después que me lo enviaron no voy a poder. Bien, les muestro cómo pudieran hacer para visualizar algunas cositas. Déjenme cambiar la presentación. Acá en esta. ¿La ven? Allí. ¿Sí se ve?
Dice viewer de Romexi 6. Cambié la pantalla, no sé si todos la ven. No se ve aún, doctora. Mm. Ah, por aquí en el chat estaban hablando y no lo habías visto. Moisés dice 26 o 36 y él cuando está al diente. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, Álvaro me dice que sí, yo le hago caso a Álvaro. Cuando les llegue la tomografía, como les digo, va a tener un software para abrirla, un software visualizador y lo vamos a enviar con este software de Romexi 6, que es el que deben haber recibido en el enlace. Ahí, como les digo, les repito, pendientes del campo de visión, que siempre va a ser un campo de visión pequeño para la aplicación clínica que necesita. Bien, el campo de visión va a ir de acuerdo al tratamiento, como nosotros tenemos un campo pequeño, van a haber 2 o 3 piezas de diente. El software es Romexi. ¿Por qué lo hacemos en Romexi? Que no es el software original que trae el tomógrafo. Porque Romexi corre y puede funcionar en Mac y en Windows. La mayoría de los software de tomografía solamente están para Windows. Entonces nosotros lo estamos convirtiendo a Romexis porque tiene más herramientas, tiene más jugueticos con que sacarle provecho a la tomografía y va a correr en los dos sistemas que tenga su computador. Como le digo, tiene herramientas para todo, para endodoncia, para ortodoncia, para implantes, tiene muchas más aplicaciones. Bien, entonces la idea es que ustedes lo utilicen y lo soliciten indicando el motivo de consulta. Cuando ustedes indican el motivo de consulta, es que quiero ver el diente 36 porque sospecho de una fractura, porque sospecho que tiene un diente incluido, quiero sacar el tercer molar y quiero ver qué tan cerca esté. Nosotros le vamos a poder enviar la tomografía que responde a ese motivo de consulta, porque muchas veces no se va a ver el canino, no se va a ver el 8, pero se va a ver el premolar y el molar que ustedes necesitaban ver. O sea, como es un campo pequeño, es un campo reducido, tiene que ser exactamente en la zona que ustedes decidan que necesiten verlo. Ya de las aplicaciones les hablé un poquito, ortodoncia, cirugía, dientes incluidos, ¿ok? Para implantes. Pero ya hablando más directamente del software, lo que les decía, van a tener estas pestañas. Una pestaña que se llama Vista Multiplanar, una pestaña de corte panorámico donde ustedes van a poder hacer su propia panorámica y los cortes transversales que van a hacer esas rebanadas del paciente. Ya ATM, superficie y motion son herramientas más avanzadas que podemos ver en otro curso. Lo importante es que cuando ustedes tengan esa tomografía puedan recorrerlo completamente de derecha, izquierda, arriba, abajo, en cada una de las vistas, axial, coronal y sagital, para poderla trabajar. Bien, primero verificar si está bien tomada. Si no la pueden abrir, siempre nos pueden contactar para que lo ayudemos. Pero generalmente se les va a enviar un enlace, como el que les enviamos ahorita por acá por el chat y por el WhatsApp también les pueden enviar. Y ustedes se van a posicionar sobre ese enlace, le dan clic derecho al mouse y les va a abrir la carpeta. Cuando abran la carpeta, ¿qué van a hacer? Irse al icono donde esté el logo con la R de Romexis. Los demás son carpetitas, pero esta es la que tiene el visualizador. Entonces seleccionan el visualizador. Al abrir el visualizador, en esa carpeta están todos los archivos DICOM. Esas rebanadas que se tomaron del paciente están todas allí. Todas las imágenes que hicieron del paciente están en esa carpeta. Es la data. ¿Por qué les digo eso? Porque mucha gente le gusta trabajar en otro software que es para diseño de sonrisa, que es para implante, y lo que necesitan es llevarse esa data, que son los archivos DICOM. Pero de resto, nosotros con el software de visualización, cuando le den clic, les va a salir el nombre del paciente y qué tiene ese paciente, si tiene tomografía, si tiene panorámica, si tiene cefálica, y le van a dar iniciar el visualizador, ¿ok? Eso les va a abrir la tomografía con la ficha del paciente y todos los datos que tengan del paciente, es decir, todas las imágenes que se tomó, en este caso principalmente la tomografía y la panorámica, ¿bien? Entonces, cada una de las pestañas le dice, estás en 2D, ¿qué vamos a ver ahí? Las imágenes que sean en 2 dimensiones, panorámica y lateral. Y cuando nos vayamos lateral para hacer los trazados cefalométricos, que aprovecho a decirles, sobre todo los que están haciendo ortodoncia y ortopedia, que ya hemos recibido varios que nos han solicitado cefálicas lateral, que si ustedes mandan para su paciente que se haga la panorámica y la cefálica lateral con nosotros, los análisis cefalométricos, como todo está digitalizado, se los podemos hacer de manera gratuita. Entonces, si ustedes mandan a Pedrito Pérez a que se haga una panorámica y una cefálica lateral con nosotros en IMAX, nos dicen, yo quiero el análisis de Steiner, quiero el análisis de Rickett, quiero el análisis de McNamara, y se les va a dar de manera gratuita de una vez al mismo paciente. Bien. Ya cuando vamos a la parte de 3D, van a tener entonces la tomografía con los 3 planos que les dije,
el sagital, el coronal y el axial. Bien, tienen que estar en la pestaña de 3D del software de Romexy que les acaban de enviar para que puedan ver esa reconstrucción multiplanar que les he hablado desde temprano. Los 3 planos y la visualización en 3D. Bien. Es lo que llaman el MPR, que es reconstrucción multiplanar. Ese sería el explorador. Las pestañas que les van a salir aquí arriba van a ver la de explorador, que es la con la que tienen que abrir la tomografía, porque ahí ustedes van a saber si tomaron la zona que querían, que yo pedí tercer cuadrante, que yo pedí primer cuadrante, van a verificar que el paciente no se haya movido, que no esté la imagen cortada, eso lo van a verificar en esta pestaña de explorador. Luego aquí arriba van a tener otras pestañas, ¿cierto? La pestaña de panorámica, donde ustedes van a poder hacer su corte panorámico. Ustedes dibujan en qué grosor lo quieren y si lo quieren más vestibular o más lingual y tienen su panorámica. ¿Ven? Si se van a esa pestaña de panorámica. Y luego tiene la pestaña de cortes transaxiales que en este software la llaman pestaña de implantes, porque hace cada uno de los cortes, las rebanadas que nosotros vamos pidiendo. ¿Bien? Luego tienen las opciones de ATM, las opciones de superficie, pero esas no las vamos a chequear porque tendríamos que, en el caso que necesiten ATM, tienen que hacerse un ATM del lado derecho y un ATM del lado izquierdo, por separado. No en una misma tomografía se van a tener las dos, sino que ustedes pueden solicitar lado derecho o lado izquierdo. ¿Alguno logró abrir la tomografía? Lo van a dejar para el domingo que tengan menos cositas que hacer. ¿Vale? Si lo abren, van a conseguir esto. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Sí se ve? Se ve la tomografía, ¿cierto? Sí, Bien. cierto, se ve. Chévere, gracias, Antonio. Esta es la tomografía que se les ha enviado a ustedes en el enlace. ¿Ok? Fíjense que es un campo pequeño, salen 3, 4, 5 dientes. Eso va a variar de acuerdo al tamaño de los dientes de nuestro paciente. Pero cuando abran, esto es lo que se van a conseguir. Fíjense que es el mismo software que le acabo de explicar. Estamos en 3D, estamos en la pestaña de explorador. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Recorrer el volumen. ¿Ok? Si yo estoy en la vista coronal, igual voy de atrás hacia adelante, viendo cada espacio. Ahí creo que ya es obvio por qué mandaron la tomografía, ¿no? Lo que se visualiza allí, la situación que tiene este paciente. Eso es la vista coronal. Pero ¿qué veo? Que lo que yo necesite visualizar no me haya salido cortado. Luego me voy también a la visualización en la vista sagital, que es como de lado, como una panorámica, ¿ven? Veo los dientes de lado. Y luego lo reviso también en la axial. Antes de hacer cualquier cosa, yo reviso primero eso. Veo cómo está la calidad de la imagen. Ahí está senos paranasales, voy bajando la zona apical y ahí voy hacia la corona. ¿Ven? Ustedes tienen la opción, cada una de estos planos, de estas ventanas, tiene la opción de maximizarlo. Entonces ustedes pueden abrir en grande la que ustedes necesiten ver. Y ahí lo visualizan en grande, si quieren ver en grande esta, y lo recorren. O quieren ver en grande la sagital y la recorren. ¿Ok? Sé que es mucha información para un solo día, para un sábado en la mañana, que apenas tengo un café en mi cabeza, ¿ok? Así que esto lo vamos a hacer. Mi idea es hacerlo una vez al mes, ¿ok? Practicar, pero independientemente, si alguno tiene un caso que quiera en el momento ver y no se va a esperar un mes al paciente, me llama Tony y me dice, Mónica, ¿tienes chance para ver la tomografía de mi paciente? Nos conectamos así como estamos ahorita y los dos vemos la tomografía, porque yo la puedo abrir, pero el que conoce al paciente es él. Y me va a decir, le duele este diente, entonces le está doliendo el 36. Yo me levanto, me coloco en el 26. Me coloco en el 26, trato de posicionarme donde se vea la situación y trato de ver qué es lo que sucede. Aquí tal vez hay un poquito de material extravasado, este conducto parece que esta raíz no está obturada, no, sí está obturada, y entre los dos lo vamos a observar, ¿ok? Yo sé que es algo nuevo Excelente. para todos, pero poco a poco lo vamos a ir conociendo. Esto es como cuando se compran un teléfono nuevo. No lo pueden usar solamente para que yo le mande 2 o 3 fotos, que ya le voy a mostrar más o menos cómo hemos enviado los reportes, que yo encantada lo voy a seguir haciendo. Pero la idea de estos cursos es que cada uno de ustedes pueda revisar la tomografía
con mayor detenimiento y saber lo que tiene su paciente. Esto es lo que van a conseguir en el enlace que se les está enviando. Luego lo pueden ver también aquí en el axial. Y entonces ven, esta es la raíz, mesiovestibular, distovestibular. Y cuando me voy a la palatina, si ven aquí en la grande, vamos a ponerlo las tres. Aquí me voy a posicionar en la palatina. ¿Ven la lesión? Entonces, ¿dónde estaba la lesión? ¿En la mesial, en la distal o en la palatina? Palatina. O en las tres también, ¿no? Pero en la También palatina sí. tenía la situación de que no, ven cómo yo giro las líneas. Cada línea Ok. representa un color. La roja es la sagital, la azul, la línea azul sería la axial. Piense que cada color tiene el campo que representa, ¿no? La azul es axial, la verde es coronal, la roja es sagital. Poco a poco se van a ir aprendiendo esto, no aspiro que en un día se aprendan todo eso. Pero la idea es que lo practiquen. Si hoy cerramos esta sesión, cerramos este curso y no se vuelven a conectar hasta marzo o abril, se les va a olvidar y todo va a ser desde cero. ¿Ok? Si bien es cierto, no tenemos pacientes todos los días para la tomografía, por eso les envié este enlace. Traten de practicar con eso para que cuando realmente ya les llegue un paciente puedan saber cómo lo vamos a tratar. ¿Bien? Yo me tengo que posicionar en las líneas, como les decía en temprano, en el eje mayor del diente. Aquí estoy, que esta línea verde pase por el eje de la raíz palatina y la giro para que pase también por el eje de la raíz mesiovestibular. Entonces aquí tengo palatina y mesiovestibular. Aquí como tengo la línea azul y la roja en la palatina, esto es paladar y esto es vestíbulo. ¿Qué estoy viendo aquí? La palatina. ¿Y qué pasó en la palatina? Vamos a aumentarla acá con maximizar. ¿Qué pasó en la Doctora palatina? Dígame. Mónica, la doctora Andreina dice por el chat que por favor repita lo de las líneas. Ok, De 6. bien. Esa es la palatina. ¿Ven? Aquí está la línea. Voy a repetir lo de las líneas. Las líneas son las que nos van a ayudar a orientarnos. Cada línea representa un eje o un plano. La roja es el sagital, la verde es el coronal y la azul es el axial. Entonces, de acuerdo a donde yo esté posicionada, lo ideal es que esas líneas, la unión de esas líneas, lleguen a la situación que ustedes quieran ver. En este caso, quiero ver la raíz palatina, pongo todas las líneas en la raíz palatina. ¿Entienden? Si quiero ver la raíz vestibular, pongo todas mis líneas en la raíz vestibular. ¿Ven? Pero al ponerla allí, tengo que girar los ejes para que coincidan. Fíjense que esa línea roja se va afuera, no sigue el eje de la raíz. Con el clic Exacto. derecho del mouse, yo lo giro. Sale una manito. ¿Ven que sale una manito? Ahí yo lo giro. Cuando sale esa manito, yo puedo girarlo. ¿Y qué va a cambiar? Como estoy girando la línea roja, cambia el plano sagital. Cuando yo gire la línea azul, va a modificarse el plano axial. ¿Ok? Esto es como un juego de estos juegos de computadora que tenemos que tener una visión tridimensional de las cosas. Hay que tratar de ubicarse en el plano y en el espacio. ¿Dónde quiero estar? Y ahí me voy posicionando. Lo que a mí me interese, vamos a buscar un diente más pequeñito que tiene una sola raíz, ¿ok? El premolar. Yo tengo que parar todas las líneas sobre ese eje. Ujú. ¿Ven? Ahí estoy en el eje del diente, estoy en el eje del premolar. Busqué uno más sencillo porque, claro, el molar es multiradicular y tenemos que pararnos en cada una. Pero como este es premolar, yo puedo posicionarme en todo eso. Aquí igual, fíjense que la línea verde no sigue realmente el eje de la corona, ¿verdad? Voy a girarlo un Ajá. poquito. Aquí lo giro y ven que va mejorando las demás imágenes. Los tres tienen que estar en el mejor eje. Ahora yo puedo hacer un diagnóstico del premolar. Tienen que estar las tres líneas alineadas, valga la redundancia. ¿Ok? Si una no está en el eje, no estoy viendo completo el diente. Tengo que verlo aquí. Ahí yo puedo ver el premolar. Entonces, tal vez podemos comenzar practicando con un diente uniradicular para que sea más fácil este tema de ubicarnos con las líneas, ¿no? Girarla y poderlo ver 360 grados. Entonces, si yo estoy aquí en esta vista axial y yo giro totalmente estas líneas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar una vuelta de 360 grados a ese premolar. Lo voy a hacer ahora.
También sé que es complicado si lo están viendo desde el teléfono ver todo lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Miren, yo voy a girar todas las líneas y vean cómo arriba va girando los otros campos. Pero ahí yo le estoy dando una vuelta completa al diente. Una vuelta completa. 360. 360. Eso es lo que llaman una evaluación 360, que muchos cursos de endodoncia los venden así. Evaluación 360 para endodoncia. Y es por eso, porque giran completamente el diente para poderlo ver. ¿Ven? Como les digo, vamos a hacer varias explicaciones de esta, vamos a hacer varios cursos de esto, porque yo sé que en una sola no se va a aprender. Bien, hoy les voy a dar como que tips, cositas que hay por allí, para que ustedes abran el enlace que les enviaron y empiecen a jugar y tratar de hacer lo mismo. Les repito, no lo van a dañar. Si ustedes se equivocan moviendo las líneas y les queda esto así, que no saben si el paciente está derecho, está al revés o dónde está, aquí hay un botoncito que se llama reiniciar orientación. Este es mi botón de ayuda. Yo le doy aquí y todo va al inicio. No ha pasado nada. Entonces, no Sí. tengan miedo. Si hacen cosas que no, pues no les corre más el software, ¿qué hacen? Ciérrenlo y lo vuelven a abrir. Se va a abrir exactamente aquí. Va a abrir exactamente donde lo dejaron. Ustedes pueden aquí hacer anotaciones. Entonces, es más fácil que si a mí me llama la atención algo de este molar, voy a volver otra vez a mover las líneas, donde yo creo que tiene la situación, que tiene el problema, que tiene la lesión en este caso, y yo quiero mandárselo a Álvaro a ver qué opina, yo le puedo mandar una anotación y decirle, Álvaro, yo creo que aquí hay un quiste, que yo estoy segura que todos se mandan fotos por teléfono interconsultándose cosas, pero no es más bonito que yo lo haga así y le tomo una foto, clic, y ya la imagen que le voy a Ok. mandar a Álvaro va a ser una imagen mucho más nítida. Entonces, si estas líneas me molestan, yo las hago a un lado y le tomo la foto. Esto es 3D, tomografía, pero aquí está la carpetica de imágenes 2D, ¿cierto? Entonces, como la foto es una imagen 2D, me voy aquí y aquí están las fotos que tomé. Aquí están las fotos que yo le quiero mandar a Álvaro. Entonces, esta tal vez como salieron con las líneas, no se la mando, le mando la de abajo. Y yo le puedo dar copiar y pegar, copiar, y lo pego en mi celular, en el WhatsApp, y le mando, Álvaro, ¿tú crees que esto es un quiste? El paciente me vino con dolor y no sé qué hacer. Le repito la endodoncia. Y aquí yo puedo tener todas las fotos que quiera el paciente. Vamos a reiniciar esto que está. Yo puedo tomarle fotos de todo, de todo, de todo. Cada uno se ven que tiene una camarita, ¿ven? Cada uno de los planos tiene una cámara. Todo lo que ustedes tengan duda, tómenle foto, que por eso no le cobran. Eso no les va a costar más. Entonces, tienen todas las fotos de su paciente aquí. ¿Bien? Al tener todas las fotos del paciente allí, ustedes lo pueden después mover o enviar a quien ustedes quieran o hacer una carpeta, como hacen muchos colegas, todas esas fotos lo pegan en una hojita o en un PowerPoint y tienen su historia del paciente con las fotos de cómo estaba y le ponen la fecha. En esta fecha el paciente tenía esta situación y ya les va quedando una historia. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden movilizar eso, el 3D, que a todo el mundo les gusta. Esto, entre nosotros les digo, vende tratamiento. El paciente cuando ve esto, les cree más. Y este doctor sí es bueno, y este doctor sí es famoso, y sí es 3D, 4D, porque lo ve aquí. Y esto es solamente ilustrativo. No nos va a servir para hacer diagnóstico. Pero al paciente le gusta. Al paciente le gusta que ustedes tengan un televisor en la sala de espera, que ustedes tengan un buen aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, el paciente le gusta ver esto. ¿Ven? Y ya con el software, estoy haciendo cositas que yo sé que poco a poco lo van a ir aprendiendo a hacer. Pero ahí se ve la lesión, ¿ven? Poco a poco vamos a ir trabajando con estas herramientas. Hoy básicamente les voy a sembrar la curiosidad y vamos a tratar de reunirnos una vez al mes a conectarnos. Yo sé que tenemos pacientes, aprovechamos a los sábados a ver muchos pacientes. Vamos a tratar de conectarnos un poquito todos los sábados para ir aprendiendo cómo le podemos sacar provecho a eso. O sea, eso es como tener un Ferrari estacionado en el garaje de la casa sin usarlo. O sea, tienen un tomógrafo Exacto. ahí. La idea ahora es aprovecharlo para nuestros pacientes. Entonces, ese Mónica, una paciente, pregunta. dime, Tony. El próximo curso va a ser, pasa que estoy en consulta y lo he agarrado por pedazos. Te entiendo. El próximo sábado vas a abrir otro curso. Yo creo que el 22, el sábado 22, vamos a proponer el otro curso, ¿ok? Ok, sí, para Pero ya ponerlo ya, porque tengo quiero, que... no, tranquilo, este igual va a quedar grabado, yo luego les voy a pasar el enlace, pero quiero que ya los próximos cursos sean de manejo del software,
No voy a dejar aparte la teoría, la voy a dejar grabada, que fui la que di hoy, y en los demás solo es en vivo, manejo de software, manejo de software. De hecho, podemos hacerlos con sus mismos pacientes. Si tú tienes un paciente y me dice, quiero ver hoy tu paciente, y abrimos tu paciente y lo hacemos. Listo, bueno. Me despido. Gracias, muchas Vale, gracias, gracias Mónica. a ti, Tony. Seguimos en contacto. Bueno, aquí ni les digo si tienen preguntas porque sé que tienen un montón, porque hay muchas cosas que aprender a hacer. Pero hay la posibilidad, yo tengo toda la disposición de conectarme con frecuencia para explicarles cómo usarlo y que Doc, aprovechemos realmente eso. en cuanto al programa de visualización de la tomografía, hay que registrarse. No, De aquí me abre, pero me dice que hay un registro. no, para No nada. es necesario. No, ningún registro. Ustedes abren, ya les voy a explicar también eso. Bueno, les expliqué ahorita, darle clic derecho y cómo abrirlo. Lo único que va a salir es como comprimido. Les va a llegar como un enlace comprimido. A ver, ya les voy a mostrar. Les debe llegar algo así. El botón de ayuda es cuando no les abra algo. Ustedes tienen que tener la opción de tener programas de acceso remoto, que pueden ser TeamViewer o Anides. Y así nosotros podemos entrar. Yo puedo entrar donde esté, así sea en la China, y entro a darle soporte y darle acceso. Siempre se van a mandar o en Google Drive, en WeTransfer, en Dropbox, en algún programa de envío de archivos porque la tomografía pesa mucho. ¿Ok? La tomografía no se las van a enviar en WhatsApp, jamás. Les van a enviar un enlace que está comprimido, todos esos archivos que tiene la tomografía van a estar bien comprimidos y ustedes lo puedan visualizar entonces cuando lo abren y lo descompriman. Pueden ser en alguno de estos programas que generalmente tienen la computadora. Nada de lo que estoy diciendo tiene costo. Todos son programas de enlaces gratuitos y que ustedes descomprimen en su computador. Lo único que sí es probable que tengan que tener un buen computador, porque como les digo, es un archivo pesado y no todos los computadores a veces soportan abrirlo. Muchas veces lo abren y se cierra, lo abren y se cierra. Y me empiezan a llamar que la tomografía tiene un problema y realmente es que el computador no soporta tanto peso. Entonces, como les dije, lo van a abrir con un enlace que se le va a enviar. En el enlace les va a tener la tomografía, que en este caso puede ser así pequeña una zona. Como pesa mucho, fíjense el peso que tiene, nosotros lo comprimimos y pasa de 285 megas a 128, la mitad. Por eso necesitamos enviárselo comprimido para que ustedes lo puedan abrir. Cuando les llegue, los van a descomprimir, ¿ok? Ya con la diferencia del peso que tiene. Ups, ya estaba despidiéndome. Lo van a descomprimir para poderlo abrir, ¿ok? Como les abrí ahorita. Buscan el enlace, clic derecho, se descomprime y se abre. Pero de resto no van a tener problemas en cuanto a pagos, a registro, absolutamente nada. Lo único que puede pasar es que su computadora no lo soporte. Bien, ya para finalizar, porque sé que tienen que ir y quiero ser cumplida con la hora que les dije que hasta las 4, les voy a mostrar algunas de las tomografías que hemos hecho en IMAX y cómo se está entregando. Bien, ¿se ve mi computadora? ¿Se ve mi pantalla? Aún no. Mm, ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ah, ok. Listo. Entonces, algunas de las que han enviado a IMAX son estas. Entonces, nosotros generalmente les vamos a colocar la referencia de una panorámica, que va incluida con la tomografía siempre, y la zona de interés donde ustedes enviaron a la tomografía. En este caso eran unos dientes incluidos, supernumerarios, y se hacía la indicación del supernumerario derecho y el izquierdo, SN1 y SN2, y unas vistas en 3D, que esto le sirve para explicarle al paciente. También está un supernumerario entre los premolares, se manda la ubicación, la relación que tienen con los dientes vecinos, que eran estos premolares, para verificar que no se estaban reabsorbiendo, y una breve explicación que les estoy haciendo yo de lo que veo y lo que les puedo sugerir, y más o menos el contacto que puede tener una pieza con otra. No es un informe radiográfico como tal, pero es una conclusión de lo que se visualiza en las imágenes que yo misma estoy procesando en el mismo software que se les está enviando, ¿ok? Este es otro que también tenía de dolor en una de las piezas, en unas piezas dentarias. Creo que esta era la chica que estaba embarazada y tenía mucho dolor y se trató de visualizar. Alguien está rayando la pantalla con su teléfono, ¿ok?
Entonces la idea es poder mostrar la visión panorámica y los cortes coronal, axial, sagital. Y yo siempre les voy a marcar con alguna flechita en rojo las zonas de interés y les voy a escribir mi apreciación o mis recomendaciones para ello. Este es otro casito que también vino recientemente. Igual tenía por allí unos dientecitos incluidos, saber cuál le iban a sacar, tenía una fisura palatina, qué dientes podrían permanecer, se los identifiqué, el 13, el 15, el 14, para más o menos ubicarse, y hice una breve explicación de lo que veía. Bien, entonces, les repito desde un inicio, les comento que es mucha información, pero hay que irse empapando en esto. O sea, el tren ya salió, el que no se montó en esto se va a quedar muy atrás con el tema de tecnología y avances, no solo para ustedes como profesionales, sino también para nuestros pacientes. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado hoy. Yo no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que pudiéramos ir confirmando ahorita, contestándoles. Yo les dejo ese mensaje que está ahí escrito, ¿no? Que realmente la tecnología no es nada, lo más importante es que tengas fe en la gente, que sea básicamente buena e inteligente, y si le das las herramientas harán cosas maravillosas con ella. Esta es una nueva tecnología que está llegando ahorita a Cabimas, a la costa oriental del lago, pero ya en la odontología tiene más de una década. Entonces ya es momento que nosotros aprovechemos esas herramientas para hacer cosas maravillosas con nuestros pacientes. ¿Ok? Es la oportunidad de ponernos al día, de actualizarnos y bueno, tiene mi buena disposición para aprender todo lo que sea necesario y sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias a todos por conectarse un sábado y no haberse ido para la playa o algo así y estar aquí conectados con nosotros. ¿Vale? Que estén muy bien. Cualquier duda, ahí tienen los contactos también de IMAX. Ahí está mi Instagram si me quieren escribir directamente a mí. Creo que ya todos tienen el contacto, el WhatsApp de Iman y el Instagram de Iman, que también pueden escribir si quieren alguna duda, temas con el horario. Sé que ha habido problemas a veces con las situaciones de la electricidad que escapa de nuestras manos, pero tenemos toda la disposición de esperar a que regrese la electricidad para seguirlos atendiendo. Bien,